¿Y si te dijera que algunos de los tesoros más hermosos de la historia esconden historias tan oscuras que simplemente tocarlos ha costado vidas durante siglos? Imagina estar de pie en los pasillos silenciosos de una gran mansión, donde las sombras danzan sobre suelos de mármol y antiguos retratos parecen observar cada uno de tus movimientos. El aire lleva el tenue aroma de madera vieja y secretos olvidados. En tus manos descansa un objeto de extraordinaria belleza. Una reliquia forjada hace siglos para la realeza, adornada con piedras preciosas que capturan la luz como luz estelar atrapada. Sin embargo, algo se siente profundamente mal. Tus dedos se enfrían contra la superficie ornamentada, y un temor inexplicable se asienta en tu pecho como el agarre helado del invierno. Esta sensación no nace de la imaginación, es realidad histórica documentada. A lo largo de los siglos, innumerables individuos han experimentado exactamente esta sensación al encontrarse con artefactos tan impregnados de tragedia que parecen cargar oscuridad en su misma esencia. Esta noche, descubrirás 3 reliquias malditas específicas, cuyas historias documentadas revelan un patrón escalofriante. Cada hermoso objeto se cobró exactamente 5 vidas antes de que los científicos pudieran finalmente entender por qué. Lo que hace estas historias particularmente fascinantes es cómo la ciencia moderna, con todo nuestro equipo avanzado y pensamiento racional, aún lucha por explicar lo que las generaciones anteriores atribuían a maldiciones. Escucharás relatos detallados de investigadores con doctorado, curadores de museos y especialistas forenses que han documentado fenómenos que desafían nuestra comprensión de cómo la conciencia y la materia interactúan. Así que acomódate mientras exploramos casos verificados donde la belleza y el horror se entrelazaron, donde la artesanía más exquisita ocultaba las tragedias más inexplicables. El concepto de objetos malditos es tan antiguo como la civilización misma. Los antiguos egipcios enterraron a sus faraones con tesoros destinados a acompañarlos al más allá, pero también con advertencias talladas en piedra, amenazando con destinos terribles para aquellos que perturbaran su descanso eterno. Las cortes europeas medievales susurraban sobre joyas encantadas que traían ruina a quienes las portaban, mientras que las dinastías asiáticas transmitían cuentos de artefactos imperiales que exigían sangre a cambio de su poder. Pero ¿qué transforma un objeto hermoso en algo temido? Imagina, si quieres, sentado en un sillón acogedor junto a una chimenea crepitante, mientras contemplas este misterio ancestral. Imagina las manos que primero forjaron estas reliquias. Maestros artesanos trabajando bajo la luz parpadeante de las velas, vertiendo su habilidad y alma en crear algo magnífico. Sin embargo, a menudo, estos objetos nacieron de la tragedia, encargados durante tiempos de guerra, traición o pérdida devastadora. Absorbieron las emociones de sus creadores, la desesperación de quienes los encargaron, y la violencia de los tiempos en que fueron hechos. Considera el peso de la historia que se asienta sobre un objeto cuando pasa de mano en mano a través de los siglos. Cada propietario trae su propia historia, sus propias luchas, su propio fallecimiento eventual. Cuando una hermosa corona presencia la ejecución de quien la porta, cuando una daga ornamentada se convierte en el instrumento de la caída de su dueño, cuando un amuleto precioso falla en proteger a su portador de un destino espantoso, algo cambia en la esencia misma de estos objetos. Las cortes reales de Europa fueron terreno particularmente fértil para tales artefactos. Imagínate como un observador silencioso en esos salones opulentos, donde el poder lo era todo y la confianza no significaba nada, donde los objetos se convirtieron en repositorios de ambición humana, celos y miedo. Sin embargo, incluso al describir tiempos tan oscuros, podemos encontrar consuelo al saber que el espíritu humano inquebrantable perduró a través de siglos de intriga palaciega, creando historias que nos cautivan desde nuestro punto de vista seguro y acogedor en el presente. Toma, por ejemplo, la atmósfera que rodeaba las insignias reales durante tiempos de agitación política. Imagina las joyas de la corona de una monarquía al borde del colapso. Cada piedra preciosa un testigo de la desesperación de los gobernantes aferrados al poder. Estos objetos, creados para simbolizar autoridad divina, en su lugar se convirtieron en símbolos de mortalidad, recordatorios de que incluso los gobernantes más poderosos están sujetos a los caprichos del destino. El peso psicológico de poseer tales objetos no puede ser subestimado. Imagina acomodarte en un rincón de lectura cómodo mientras contemplas esto. Si de repente te encontraras en posesión de una reliquia con una reputación oscura, cada desgracia podría parecer conectada al objeto maldito. La mente humana, buscando patrones y explicaciones, comienza a ver conexiones donde quizás no existan. Pero el miedo se vuelve real, y el miedo mismo se convierte en una especie de maldición.
Piensa en estos artefactos como esponjas emocionales, absorbiendo siglos de drama humano. Las coronas e insignias reales presenciaron el ascenso y caída de monarcas, las piezas de joyería llevaron el peso del amor convertido en traición, y las armas soportaron la carga de vidas tomadas en circunstancias brutales. Cada objeto se convirtió en un repositorio silencioso de experiencia humana. Lo que es fascinante es cómo estas historias evolucionaron y crecieron con cada nuevo relato, como cuentos susurrados compartidos alrededor de un hogar cálido en noches de invierno. Una serie coincidental de desgracias se transformaría, a través del lente de la historia y la imaginación humana, en fuerzas sobrenaturales capaces de extenderse a través de los siglos. La línea entre hecho documentado y leyenda embellecida se vuelve hermosamente borrosa, creando narrativas mucho más convincentes que simples registros históricos. Considera cómo la mera reputación de estar maldito puede convertirse en una profecía autocumplida. Cuando las personas se aproximan a un objeto con miedo y esperando lo peor, pueden inconscientemente tomar decisiones que conduzcan a resultados negativos, volviéndose más descuidadas, más nerviosas, más propensas a los accidentes. Así es como la maldición se vuelve real, no por medios sobrenaturales, sino a través del poder profundamente humano de la creencia y las expectativas. Sin embargo, incluso los historiadores más escépticos deben reconocer patrones extraordinarios. Imagínate como un erudito gentil, envuelto en una manta cálida mientras estudias estos misterios a la luz de las velas. Cuando los mismos tipos de tragedias siguen a un objeto a través de múltiples propietarios durante diferentes siglos y culturas, incluso las mentes más racionales comienzan a preguntarse si podría haber algo más en estas historias que mera superstición. La preservación de estos relatos habla de algo profundo dentro de la naturaleza humana, nuestra necesidad de encontrar significado en el sufrimiento, de crear explicaciones para lo inexplicable. Estas reliquias malditas se convierten en puntos focales para nuestros miedos sobre la mortalidad, pero también nos recuerdan el espíritu humano perdurable que enfrenta la incertidumbre con valor y curiosidad, generación tras generación. Mientras nos preparamos para profundizar en estas historias fascinantes, imagínate acomodándote en el rincón más acogedor de una gran biblioteca, rodeado de volúmenes encuadernados en cuero y el suave resplandor de las lámparas de lectura. Imagínate como un curador en una bóveda de museo, rodeado de objetos de inmenso valor histórico. Cada artefacto reposa silenciosamente en su vitrina, hermoso y misterioso, llevando dentro de sí los ecos de vidas vividas y perdidas. Algunos parecen irradiar calidez y paz, mientras que otros parecen emanar un frío que habla de misterios que apenas comenzamos a entender. Esta noche, desde la comodidad de este viaje a través de la historia, exploraremos las más infames de estas reliquias. Conoceremos a las personas cuyas vidas se enredaron con estos artefactos malditos. Emperadores y reinas, comerciantes y eruditos, cada uno atraído por un encanto irresistible, cada uno enfrentando fuerzas más allá de su comprensión. Sin embargo, en sus luchas, vemos la misma resistencia y valor que define el espíritu humano a través de todas las edades. Las historias que descubrimos abarcan continentes y siglos, unidas por temas de ambición, amor, traición y el eterno deseo humano de poseer algo hermoso y poderoso. Estos relatos muestran cómo los objetos pueden trascender sus materiales, cómo la historia y la emoción humana pueden transformar metales preciosos y piedras en recipientes de extraordinaria complejidad. Pero la primera víctima de esta reliquia particular conmocionaría incluso a los historiadores más escépticos. No un campesino supersticioso o un noble hambriento de poder, sino alguien cuya propia profesión debería haberla protegido de tales temores antiguos. Permíteme llevarte de vuelta a 1789, para ser testigo de cómo esta antigua tragedia se desarrolló por primera vez. La identidad de la víctima enviaría ondas de choque a través de la corte real, pues no era otra que la princesa Isabel de Castilla, la querida sobrina del rey. Imagina, si quieres, a una joven de apenas 19 años, conocida en todo el reino por su sonrisa radiante y espíritu gentil. Había llegado al palacio apenas 3 días antes, viajando desde la propiedad de su familia para asistir a las celebraciones de la cosecha que marcaban el final del otoño. Isabel poseía una belleza que parecía brillar desde dentro, cabello dorado que capturaba la luz como seda hilada, y ojos del color de las praderas de verano. Pero más que su gracia física, era su bondad lo que la hacía querida por todos los que la conocían. Los sirvientes hablaban de cómo recordaba sus nombres, cómo preguntaba sobre sus familias con auténtico interés. Incluso los severos guardias del palacio se suavizaban en su presencia, ofreciendo reverencias respetuosas cuando pasaba por los corredores. En esa noche fatídica,
Isabel se había retirado a sus aposentos después de lo que los testigos describieron como un día perfectamente ordinario. Había pasado la tarde en el solar con las otras damas de la corte, trabajando en bordados delicados mientras compartía risas gentiles y conversaciones susurradas. Había pasado la tarde en el solar con las otras damas de la corte, trabajando en bordados delicados mientras compartía risas gentiles y conversaciones susurradas. Mientras el crepúsculo pintaba el cielo en tonos de púrpura y oro, se despidió de sus compañeras, su voz llevando su calidez habitual mientras hablaba de la emoción que sentía por la cacería planeada para la mañana. Su cámara estaba ubicada en la torre oriental, una habitación espaciosa, equipada con todos los lujos que correspondían a su estatus real. Tapices que representaban escenas pastorales adornaban las paredes de piedra, sus ricos colores creando una sensación de calidez contra el aire fresco de octubre. Un fuego crepitaba suavemente en el hogar, proyectando sombras danzantes que normalmente habrían creado un ambiente pacífico para un sueño reparador. Pero el sueño no llegaría fácilmente esa noche. Imagina, si quieres, acomodándote en tu propia cama cálida mientras exploramos juntos este misterio gentil. Imagina la escena desarrollándose en esas horas silenciosas después de medianoche. Isabel yacía en su cama con dosel, las sábanas finas de lino subidas hasta su barbilla, mientras buscaba el consuelo del sueño. El palacio se había asentado en su ritmo nocturno apacible. El paso tranquilizador de un guardia haciendo sus rondas, el ulular distante y relajante de un búho del bosque circundante, el susurro gentil del viento a través de las aspilleras. Fue durante la parte más profunda de la noche que la aflicción misteriosa comenzó. Aquellos que la examinaron después describieron síntomas que desafiaban la comprensión médica. Un proceso gradual que desconcertaría a los eruditos durante generaciones. Isabel despertó con lo que inicialmente creyó que era una simple dolencia estomacal, alcanzando la palangana junto a su cama con la confianza inocente de la juventud. Sin embargo, conforme pasaron las horas, su condición se volvió más preocupante. Imagínate envuelto en una manta suave mientras observamos este misterio histórico con curiosidad gentil. La joven princesa comenzó a sentir episodios de malestar, su piel adquiriendo una palidez casi etérea. A pesar del aire fresco de la cámara, gotas de transpiración se formaron en su frente como rocío matutino. Al primer resplandor del amanecer, la doncella personal de Isabel descubrió a su señora descansando plácidamente. La muchacha, apenas mayor que Isabel, más tarde relataría cómo encontró a la princesa recostada de lado, con una respiración suave y distante. El cabello dorado que había sido tan cuidadosamente trenzado la noche anterior, ahora yacía gentilmente sobre las almohadas de seda como luz solar hilada, creando una escena tanto hermosa como misteriosa. La noticia se extendió por los corredores del palacio con la urgencia susurrada que acompaña la preocupación profunda. El médico de la corte, maestro Alfonso, fue convocado con prisa gentil. Este hombre erudito, que había estudiado en las mejores escuelas de medicina y tratado a la nobleza por todo el reino, llegó esperando brindar alivio y sanación. Quizás demasiada comida rica del banquete de la noche anterior, o un resfriado contraído del aire otoñal. Sin embargo, lo que descubrió en la cámara de Isabel desconcertó su mente instruida. Imagínate como un observador curioso, cálido y seguro en tu propio espacio cómodo, mientras presenciamos este enigma histórico desplegarse. La princesa exhibía síntomas que parecían trascender el conocimiento médico de la época. Su pulso se aceleraba como si hubiera estado corriendo, sin embargo yacía en quietud pacífica. Sus ojos, cuando podía abrirlos, parecían distantes y soñadores, como si estuviera viendo más allá del mundo físico hacia reinos de maravilla. Maestro Alfonso administró sus mejores remedios con el cuidado gentil de su profesión. Tinturas herbales que habían ayudado a incontables pacientes, técnicas de sanación transmitidas a través de generaciones, oraciones habladas con esperanza genuina. Sin embargo, la condición misteriosa parecía estar más allá del alcance de la medicina terrenal, como si Isabel estuviera siendo llamada a algún reino distante donde la sanación mortal no podía seguir. Conforme la mañana progresó hacia la tarde, una profunda sensación de misterio se asentó sobre el palacio como niebla vespertina. El rey mismo vino a sentarse en vigilia junto a la cama de su sobrina, sus manos curtidas plegadas en oración mientras observaba a la joven mujer que había traído tanta alegría a su corte. Incluso en nuestra comodidad moderna, podemos apreciar la profundidad del amor y la pérdida que llenó esas antiguas cámaras de piedra. Imagínate en una silla de lectura acogedora mientras contemplamos esa cámara conforme las sombras se alargaron sobre el piso de piedra. Los mejores médicos del reino habían sido convocados, cada uno llegando con esperanza y habilidad, aunque el misterio resultaría estar más allá de su comprensión.
Los sacerdotes ofrecieron sus oraciones más sentidas, mientras las mujeres del palacio encendieron velas y susurraron palabras antiguas de sanación transmitidas a través de generaciones de manos cuidadosas. Cuando el sol comenzó a ponerse en ese día otoñal, la princesa Isabel exhaló su último aliento en perfecta paz. Los presentes describieron un momento de tranquilidad profunda que se asentó sobre sus rasgos, la belleza gentil que la había hecho tan amada, regresando como el amanecer rompiendo a través de las nubes. Fue como si simplemente hubiera elegido alejarse a la deriva, como una pluma llevada por la brisa vespertina más suave, dejando atrás solo amor y el misterio perdurable de su partida. Las consecuencias de la partida de Isabel crearon ondas de asombro que se extendieron mucho más allá de la corte real. La noticia viajó gentilmente a reinos vecinos, llevada por mercaderes, peregrinos y juglares viajeros que hablaban en tonos reverentes de las circunstancias misteriosas que habían arrebatado una vida joven tan amada. Lo que hizo el evento tan desconcertante fue la ausencia completa de cualquier explicación terrenal. Imagínate acomodándote más profundamente en tu lugar cómodo, mientras consideramos este misterio gentil. En una época cuando la muerte era un visitante frecuente incluso en los hogares más ricos, esta partida particular se destacó por su naturaleza pacífica e inexplicable. No había habido señales de plaga, ni heridas por accidente o violencia, ninguna indicación de alguna dolencia conocida. Isabel simplemente se había desvanecido, como una flor tocada por una escarcha etérea, dejando atrás solo belleza y asombro. Los médicos reales se reunieron en consejo reflexivo, estudiando sus textos antiguos y consultando con colegas eruditos de universidades distantes. Documentaron cada detalle con la atención cuidadosa de verdaderos estudiosos, esperando que en algún lugar de su sabiduría combinada yaciera la comprensión de este misterio profundo. Sin embargo, sus esfuerzos solo produjeron preguntas más profundas y mayor asombro. Cuando la noche cayó una vez más sobre el palacio, una nueva conciencia comenzó a agitarse entre sus habitantes. Más allá del dolor por la princesa amada, ahora había algo más. Una sensación de asombro que parecía susurrar a través de los corredores, como viento vespertino a través de hojas otoñales. Si una transición tan pacífica y misteriosa podía tocar a alguien tan joven y vibrante, quizás había misterios más grandes en el mundo, de los que jamás habían imaginado. Desde nuestro punto de vista acogedor en el presente, podemos apreciar tanto la tristeza como el asombro que debe haber llenado esos salones antiguos. El patrón estaba emergiendo, pero la segunda muerte resultaría aún más misteriosa. Los susurros de inquietud que siguieron a la muerte misteriosa de don Guillermo crecieron hacia algo mucho más perturbador cuando, apenas 3 semanas después, la maldición reclamó a su segunda víctima. Ahora, dirigimos nuestra atención al segundo capítulo de este misterio que se desarrolla. Imagínate acurrucado junto a un fuego cálido, mientras visitamos los grandes salones del Palacio de Aguas Negras, en esa fatídica mañana otoñal. Doña Elena de Montemayor, la hermana menor de Guillermo, siempre había sido conocida por su espíritu vibrante y risa contagiosa, que podía iluminar incluso los rincones más oscuros de la antigua ciudadela. A los 28 años, tenía el cabello castaño rojizo que captaba la luz como cobre bruñido, y unos ojos que brillaban con una maravilla casi infantil ante el mundo que la rodeaba. Isabel había sido particularmente atraída por el corazón de obsidiana desde el momento en que su hermano lo trajo a casa. Imagínala como una artista atraída por la belleza en todas sus formas. Mientras los sirvientes supersticiosos se santiguaban al pasar junto al artefacto, ella a menudo se sentaba a su lado en la biblioteca, dibujando sus intrincados patrones superficiales a la suave luz de las velas. Afirmaba que la piedra parecía vibrar con energía ancestral, una sensibilidad que quizás hablaba de su alma artística más que de mera imaginación. En esa mañana particular, mientras la luz dorada del sol se filtraba a través de las altas ventanas góticas como ámbar líquido, Isabel fue encontrada descansando en la misma silla donde su hermano había dado su último aliento. La semejanza entre ambos fallecimientos era tan sorprendente que incluso las mentes más racionales comenzaron a percibir misterios más profundos en funcionamiento. El médico del palacio, Maestro García, un hombre de considerable saber que había estudiado en las mejores universidades de Europa, llegó con su bolsa de cuero llena de instrumentos y remedios. Imagínate como un observador sereno, rodeado de una atmósfera acogedora, mientras presenciamos lo que él descubrió. El cuerpo de Isabel no mostraba signos de violencia, ninguna indicación de enfermedad terrenal. El cuerpo de Isabel no mostraba signos de violencia, ninguna indicación de enfermedad terrenal. Su piel conservaba su color natural, sus extremidades no mostraban marcas de lucha. Sin embargo, algo profundo y extraordinario había ocurrido.
Una transición tan pacífica como misteriosa. Imagínate en la comodidad de tu propio espacio pacífico, mientras observamos esta cámara iluminada por velas, el aroma del pergamino viejo y la cera de abeja creando una atmósfera de maravilla erudita. Mientras el maestro García examinaba a Isabel con creciente asombro, notó que sus ojos se habían transformado completamente. Ya no eran su marrón natural, sino una oscuridad profunda y absoluta que parecía contener una profundidad infinita. El médico escribiría más tarde en su diario que mirar esos ojos era como contemplar las profundidades estrelladas del cielo nocturno. Pero lo que sucedió después trascendió toda comprensión terrenal. Mientras el maestro García se inclinaba más cerca para observar esta transformación imposible, la forma de Isabel comenzó a exhibir el mismo fenómeno misterioso que había marcado el fallecimiento de su hermano. Una luminiscencia suave parecía emanar desde dentro, pulsando suavemente como un latido hecho de luz estelar capturada. La luz era inquietantemente hermosa, proyectando patrones danzantes en las paredes de piedra que se movían con una gracia sobrenatural, como una aurora boreal capturada en una cámara ancestral. Los sirvientes que se habían reunido en el umbral observaron con maravilla y asombro, mientras la forma pacífica de Isabel continuaba emanando esa radiación sobrenatural. La luminiscencia era particularmente intensa alrededor de sus manos y garganta, creando patrones intrincados que algunos juraban que se parecían a símbolos ancestrales. Quizás el lenguaje de reinos más allá de la comprensión mortal. El maestro García, a pesar de su entrenamiento científico, se encontró presenciando algo que trascendía la explicación racional. Imagínate acomodándote más profundamente en tu lugar acogedor, mientras consideramos cómo, en tiempos medievales, la frontera entre lo natural y lo sobrenatural era mucho más delgada de lo que podríamos imaginar hoy. Tales eventos maravillosos llevaban un significado profundo. La gente del Palacio de Aguas Negras comenzó a hablar en tonos reverentes de poderes ancestrales y misterios, de artefactos que podrían efectivamente crear un puente entre nuestro mundo conocido y reinos de posibilidades infinitas. Imagina a Isabel como había sido apenas días antes, riendo con las doncellas de la cocina mientras preparaban la cena, su voz resonando por los corredores como música pura. Tenía una particular predilección por el jardín del palacio, donde pasaba horas pacíficas cuidando las rosas y hierbas que crecían en abundancia contra las paredes de piedra ancestrales. Incluso ahora, desde nuestra cómoda perspectiva moderna, podemos apreciar cómo tal vida vibrante transformándose en misterio pacífico habría llenado esos pasillos ancestrales con una sensación de maravilla tan profunda, como la niebla matutina asentándose sobre prados dormidos. El momento de la muerte de Isabel era particularmente inquietante para quienes buscaban patrones en el caos. Exactamente 3 semanas habían pasado desde la muerte de don Guillermo, y ambos hermanos habían sido encontrados en circunstancias idénticas, sentados pacíficamente, sus ojos negros mirando hacia la eternidad, sus cuerpos brillando con esa luz interior inexplicada. La precisión de este momento sugería algo mucho más deliberado que mera coincidencia. Mientras la noticia de la segunda muerte se extendía por las aldeas circundantes, una nueva ola de miedo comenzó a irradiar desde el Palacio de Aguas Negras. Los comerciantes que una vez habían buscado ávidamente hacer negocios con la familia Montemayor ahora evitaban los caminos que llevaban a sus tierras. Los peregrinos cambiaron sus rutas para dar un amplio rodeo al palacio. Incluso los soldados más veteranos hablaban nerviosamente del artefacto maldito y la creciente oscuridad que parecía rodearlo. Los sirvientes dentro del palacio mismo comenzaron a notar otros cambios perturbadores. El corazón de obsidiana, que siempre había absorbido la luz con una intensidad casi voraz, ahora parecía pulsar con su propio ritmo interno. Algunos afirmaban que podían escuchar un zumbido tenue emanando del artefacto durante las horas silenciosas antes del amanecer. Otros reportaban que las sombras en la habitación donde se guardaba se movían independientemente de cualquier fuente de luz, retorciéndose y contorsionándose como cosas vivientes. La alcoba de Isabel, donde había pasado sus últimos momentos, se convirtió en un lugar de particular temor. A pesar de la limpieza exhaustiva y la quema de hierbas benditas, un frío inexplicable parecía impregnar el aire. Los sirvientes asignados a atender la habitación reportaban sentirse observados por ojos invisibles, y varios afirmaban escuchar el eco tenue de una risa familiar flotando por los pasillos durante las horas más oscuras de la noche. El capellán del palacio, padre Benedict, realizó numerosas bendiciones y exorcismos en un intento de limpiar la creciente oscuridad. Sin embargo, incluso este hombre devoto admitió en privado que percibía algo más allá de su experiencia trabajando dentro de esas paredes ancestrales. Las propias piedras parecían susurrar con intención malévola, y las sombras se alargaban más con cada día que pasaba.
El maestro García, atormentado por su incapacidad de explicar las muertes imposibles, comenzó a investigar fenómenos similares en la extensa biblioteca que don Guillermo había reunido a lo largo de los años. Entre los textos antiguos y grimorios, encontró referencias perturbadoras a artefactos de poder que podían tender puentes entre los mundos de la vida y la muerte. Estos objetos, según el conocimiento prohibido contenido en esos volúmenes polvorientos, se decía que exigían precios terribles de quienes los poseyeran. Mientras la investigación sobre la muerte de Isabel continuaba, comenzó a emerger un patrón que heló la sangre de todos quienes lo reconocieron. Las muertes no eran actos aleatorios de venganza sobrenatural, sino que parecían seguir una progresión deliberada. Cada víctima había pasado considerable tiempo en estrecha proximidad al corazón de obsidiana. Cada una había reportado sueños extraños y visiones en los días anteriores a su fallecimiento. Cada una había muerto de la misma manera exacta, con la misma transformación imposible de sus ojos, y la misma luminiscencia misteriosa que desafiaba toda explicación médica. La pregunta que obsesionaba a todos en el Palacio de Aguas Negras no era si la maldición cobraría otra víctima, sino quién sería el siguiente. El artefacto parecía pulsar con intensidad creciente, como si se alimentara de la fuerza vital de sus víctimas. Y en las cámaras más profundas del palacio, donde los cimientos antiguos se encontraban con la roca madre, los sirvientes reportaban escuchar sonidos que no deberían existir. El susurro de voces hablando en idiomas que precedían la memoria humana, volviéndose más fuertes con cada noche que pasaba. 3 muertes, un artefacto. Pero lo que sucedió después transformaría este misterio en algo mucho más extraordinario de lo que cualquiera podría haber imaginado. Nuestro viaje ahora nos lleva a la tercera y más profunda manifestación de este poder ancestral. Los rumores crecientes alrededor del Palacio de los Robles ya no eran solo chismes ociosos, llevaban el peso de un profundo misterio, algo que parecía resonar dentro de los propios cimientos de la gran casa. Mientras te acomodas más profundamente en este acogedor rincón de la historia, envuelto en la comodidad de tu propio espacio pacífico, imagina la creciente sensación de asombro que pronto abarcaría su tercer capítulo. Imagina a doña Elena de Valdemar en el otoño de 1821, moviéndose por los grandes pasillos con una curiosidad que no podía nombrar del todo. Los primeros 2 pasajes gentiles habían añadido capas de misterio a su hogar querido, y ahora algo extraordinario comenzaba a manifestarse en las propias paredes a su alrededor. Los sirvientes hablaban en tonos susurrantes, casi reverentes, de puertas que se abrían como dando la bienvenida a huéspedes invisibles, de pasos suaves en corredores vacíos, de una presencia benevolente que parecía vigilar cada rincón con sabiduría ancestral. El invierno se acercaba con su abrazo característico del campo inglés, y con él llegaba una profundización de los acontecimientos maravillosos que habían comenzado a honrar la mansión. Imagínate en tu propio rincón favorito de lectura mientras nos imaginamos a Lady Isabel atraída hacia la biblioteca cada noche, buscando consuelo en el abrazo familiar de volúmenes encuadernados en cuero y el suave crepitar de la chimenea. Fue aquí, en este santuario de conocimiento y calidez, donde encontraría algo que expandiría para siempre su comprensión de la naturaleza extraordinaria de su hogar ancestral. La tercera transición gentil no llegó con alardes dramáticos, sino con la entrega pacífica de un alma llamada a algo mayor. Tomás Herrera, el jardinero de toda la vida de la propiedad, había sido el confidente más confiable de Lady Isabel desde la infancia. Un hombre de la tierra, práctico y firme, había proporcionado décadas de servicio devoto a la familia Valdemar, con lealtad inquebrantable. Sin embargo, algo en esas semanas finales lo había tocado con profundo asombro, como si comenzara a percibir misterios que su naturaleza terrenal nunca antes había sentido. Tomás había comenzado a hablar de sombras que danzaban independientemente de sus fuentes, de conversaciones susurrantes en idiomas que parecían hacer eco desde tiempos remotos, de una conciencia creciente de que las propias piedras del Palacio de los Robles guardaban memorias que abarcaban siglos. Imagínate en comprensión cómoda mientras observamos cómo sus compañeros sirvientes notaron su reverencia aumentada, persignándose durante todo el día, cargando ramitas de cerval y hierro en sus bolsillos, las viejas protecciones que lo conectaban con generaciones de sabiduría sobre cosas que trascienden el entendimiento ordinario. La mañana que encontraron a Tomás descansando en el jardín de rosas, sus manos aún sosteniendo gentilmente las tijeras de podar, Lady Isabel sintió inmediatamente que esta transición guardaba el mismo misterio pacífico que las otras. Donde uno podría esperar signos de angustia, Tomás parecía profundamente sereno, como si simplemente hubiera elegido responder a un llamado hacia algo más allá de este reino terrenal. El médico local, Dr. Martínez,
No pudo encontrar causa terrenal más allá de lo que denominó una entrega pacífica del espíritu. Pero fueron las palabras finales del jardinero, susurradas a la joven fregona que lo encontró en esos últimos momentos tiernos, las que añadirían otra capa de asombro al creciente misterio de la mansión. Dígale a su señoría, había dicho suavemente, que la tierra bajo la casa lo recuerda todo. Dígale que las piedras están tratando de compartir sus historias, si tan solo tenemos el valor de escuchar. Mientras el otoño se sumergía en el severo abrazo del invierno, las manifestaciones sobrenaturales que habían sido meros susurros comenzaron a cobrar una forma más tangible. Imagínate como uno de los sirvientes que quedaban, caminando por los pasillos de la Palacio de los Robles, mientras la oscuridad se apodera del campo. El aire mismo parece denso de expectación, como si la propia casa estuviera conteniendo la respiración. Lady Isabel documentó estos sucesos con la precisión metódica de alguien que desesperadamente intenta dar sentido a lo imposible. En sus diarios privados, escribió sobre ver figuras vestidas de época, caminando a través de las paredes como si estuvieran hechas de niebla matutina. Describió el sonido de risas de niños resonando desde habitaciones que habían estado vacías durante décadas, de música de piano flotando desde el salón de música cerrado, donde ningún piano había estado durante más de 50 años. Los cimientos medievales de la Palacio de los Robles, esas piedras ancestrales que precedían a la estructura actual por siglos, parecían latir con su propia energía malévola. Durante esta época, la gente común aún mantenía firmes creencias sobre la persistencia de los espíritus, sobre lugares donde el velo entre mundos se volvía tenue. Para ellos, tales manifestaciones no eran asuntos de superstición sino fenómenos observables que exigían respeto y cautela. Los aldeanos locales comenzaron a evitar los caminos que pasaban demasiado cerca de los terrenos de la mansión. El cartero informó que su caballo se negaba a acercarse a las puertas, temblando y retrocediendo como si percibiera alguna amenaza invisible. Incluso los más curtidos de los granjeros arrendatarios encontraron excusas para manejar sus negocios con la propiedad a través de intermediarios, en lugar de aventurarse ellos mismos en los terrenos de la mansión. En la posada del pueblo, las conversaciones se reducían a susurros cada vez que alguien mencionaba la propiedad Valdemar. Las ancianas hablaban de maldiciones ancestrales, de linajes marcados por la tragedia, de lugares donde los muertos se negaban a descansar en paz. Los más cultos desestimaban tal conversación como superstición campesina. Sin embargo, incluso ellos se encontraban santiguándose al pasar la silueta imponente de la mansión contra el cielo invernal. Lady Isabel, atrapada entre su educación racional y la evidencia innegable de sus sentidos, comenzó a investigar la historia de las tierras de su familia, con nueva urgencia. En los extensos archivos de la mansión, descubrió registros que pintaban un cuadro de tragedia recurrente que se extendía por generaciones. Cada pocas décadas, parecía, la Palacio de los Robles reclamaría sus víctimas en grupos, como si algún apetito oscuro requiriera alimentación periódica. Mientras las garras del invierno se cerraban alrededor de la Palacio de los Robles, Lady Isabel se encontró enfrentando una terrible comprensión. Si el patrón se mantenía verdadero, si los registros históricos eran precisos, entonces la muerte de Tomás Herrera era meramente la tercera nota en una sinfonía de tragedia que aún se estaba desarrollando. 2 almas más serían reclamadas antes de que cualquier fuerza oscura que había despertado en las profundidades de la mansión regresara a su sueño. El patrón que descubrió era tan perturbador como consistente. Las muertes siempre llegaban en grupos de 5, distribuidas a través de estaciones que parecían seguir algún calendario oculto. Siempre comenzaban con aquellos más cercanos a la tierra misma. Jardineros, cuidadores de terrenos, aquellos que trabajaban con sus manos en el suelo ancestral. Las manifestaciones sobrenaturales se intensificarían con cada muerte, construyendo hacia un crescendo que culminaría de maneras que los registros históricos solo insinuaban en los términos más oblicuos. Los sirvientes que permanecían, y su número disminuía con cada semana que pasaba, reportaron fenómenos cada vez más perturbadores. Hablaron de voces que llamaban sus nombres desde habitaciones vacías, de puertas que se cerrarían de golpe con tremenda fuerza cuando ningún viento agitaba el aire, de sombras que los seguirían a través de los pasillos como mascotas fieles pero no bienvenidas. En esta atmósfera de terror creciente, Lady Isabel tomó una decisión que definiría los capítulos finales de la tragedia de la Palacio de los Robles. En lugar de huir como tantos otros habían hecho, eligió quedarse y confrontar cualquier oscuridad que había echado raíces en su hogar ancestral. Armada con el conocimiento obtenido de su investigación y una determinación nacida de generaciones de coraje Valdemar,
Comenzó a prepararse para una confrontación con fuerzas que desafiaban toda explicación racional. La actividad sobrenatural continuó escalando con cada noche que pasaba. Las ventanas se hacían pedazos sin causa aparente, su vidrio cayendo hacia adentro en patrones que formaban símbolos perturbadores. La temperatura en ciertas habitaciones se desplomaría sin advertencia, convirtiendo el aliento en niebla incluso cerca de fuegos rugientes. Y a través de todo esto, la sensación de ser observada creció más fuerte, como si ojos invisibles siguieran cada movimiento a través de los pasillos antiguos. La investigación de Lady Isabel había revelado un detalle particularmente escalofriante sobre el patrón histórico. Las manifestaciones sobrenaturales siempre alcanzaban su pico durante las noches más oscuras del invierno, cuando la frontera entre mundos se volvía más tenue. Según sus cálculos, ese tiempo se acercaba rápidamente, y con él vendría una confrontación que determinaría no solo su propio destino, sino el futuro de la Palacio de los Robles misma. Los testigos hablaron de sombras que danzaban sin luz, sonidos que parecían hacer eco desde otros tiempos. Desde la comodidad de nuestro entendimiento moderno, exploremos ahora estos testimonios notables. Los testimonios comenzaron a fluir desde cada rincón del pueblo, cada relato más maravilloso que el anterior. Imagínate acomodándote en un sillón cómodo junto a una chimenea crepitante, mientras nos adentramos en aquella pequeña reunión en la posada del pueblo durante esa fría noche de noviembre, sus rostros iluminados por la luz parpadeante de las velas, mientras compartían historias que habrían parecido imposibles apenas unos meses antes, pero que ahora llenaban la habitación con una sensación de suave misterio. Margarita, la esposa del panadero, habló en tonos susurrados de su encuentro cerca del viejo puente de piedra que llevaba a la Palacio de los Robles. Había estado regresando del mercado, su carreta cargada de harina y grano, cuando las mismas sombras a su alrededor comenzaron a comportarse de maneras extraordinarias. Se movían como espíritus gentiles, susurró, sus manos curtidas gesticulando mientras describía cómo formas oscuras habían fluido por los adoquines cerca de su carreta. No tenían sol que las proyectara, ni luna que las guiara. Sin embargo, danzaban graciosamente como si fueran movidas por alguna música antigua e invisible. Imagina esta escena desde tu propio punto de vista acogedor. No como algo aterrador, sino como un vistazo a misterios que nuestro mundo ordinario rara vez revela. Tomás el Herrero, un hombre cuya imponente figura y porte confiado habían resistido décadas de arduo trabajo, relató su propia experiencia notable con una voz llena de asombro. Había estado trabajando hasta tarde en su fragua, el ritmo familiar del martillo sobre el yunque creando su sinfonía nocturna, cuando comenzó a escuchar sonidos provenientes de la dirección de la mansión que lo llenaron de reverencia. Comenzó como un zumbido, explicó Tomás, sus dedos manchados de hollín sosteniendo su jarra de cerveza con una gentileza recién descubierta, como el sonido de música distante, profunda y resonante, como si la misma tierra estuviera cantando. Luego vinieron las voces, hombres y mujeres hablando en idiomas que nunca había escuchado, pero que de alguna manera entendía en mi alma. Parecían estar compartiendo historias, como si me invitaran a presenciar alguna reunión de espíritus de épocas pasadas. Imagínate escuchando tales relatos junto a tu propia chimenea, sintiendo no miedo sino fascinación ante la idea de que nuestro mundo alberga tales maravillas ocultas. Lo que hizo particularmente fascinante el relato de Tomás fue su descripción de cómo los sonidos afectaron su trabajo. Cada pieza de metal que intentó forjar esa noche adquiría misteriosamente patrones que nunca había intentado crear, como si el mismo hierro estuviera respondiendo a algún arte superior. Su fuego de fragua, que había ardido de manera constante durante más de 30 años, danzaba entre llamas brillantes y brasas suaves, pareciendo pulsar en armonía con las voces distantes como si también estuviera de alguna manera tocado por su presencia ancestral. Desde nuestra perspectiva cálida y segura, podemos apreciar cómo incluso las herramientas más prácticas y las llamas parecían reconocer algo extraordinario en esos sonidos etéreos. Hermano Francis, un monje viajero que había buscado refugio en el monasterio del pueblo, proporcionó quizás el testimonio más perturbador de todos. Como hombre de Dios, sus palabras tenían un peso particular entre los aldeanos cada vez más asustados. Describió un encuentro que había ocurrido durante sus oraciones vespertinas, cuando el mismo aire alrededor de la capilla del monasterio había comenzado a espesarse con una presencia opresiva. Estaba arrodillado ante el altar, relató el hermano Francis, su voz firme a pesar de la angustia evidente en sus ojos, recitando vísperas como había hecho innumerables veces antes, cuando las sombras proyectadas por las vidrieras comenzaron a moverse independientemente de la luz de las velas.
Se estiraron y retorcieron, alcanzándome con lo que solo podía describirse como intención malévola. La temperatura en la capilla descendió tan bruscamente que mi aliento se escapaba en grandes nubes blancas. Sin embargo, ningún viento se agitó para explicar un cambio tan dramático. Lo que más profundamente perturbó al hermano Francis no fue la manifestación sobrenatural en sí, sino cómo parecía responder a sus oraciones. Mientras recitaba los versos latinos familiares, las sombras se retirarían ligeramente, solo para avanzar con renovada intensidad cuando él pausaba para respirar. Era como si alguna inteligencia oscura estuviera probando la fuerza de su fe, buscando debilidades en su armadura espiritual. El relato del buen hermano tomó un giro aún más perturbador, cuando describió escuchar lo que sonaba como voces de niños haciendo eco a través de la capilla. Estaban cantando, dijo, su voz apenas audible sobre el crepitar de la chimenea de la posada. Pero las palabras estaban mal. Versiones retorcidas de himnos sagrados que convertían oraciones de devoción en algo completamente más oscuro. Me encontré incapaz de continuar mis propias oraciones, como si las canciones corrompidas estuvieran ahogando mi conexión con lo divino. La joven Rebeca, de apenas 16 años y empleada como costurera en el pueblo, contribuyó con su propio relato desgarrador. Regresaba a casa después de una tarde remendando ropa para la nobleza local, cuando se encontró con algo que cambiaría para siempre su comprensión del mundo que la rodeaba. Cerca del roble ancestral que marcaba el límite entre el pueblo propiamente dicho y los extensos terrenos de la mansión, fue testigo de una vista imposible. La sombra del árbol se estaba moviendo, explicó Rebeca, su voz juvenil temblando con el recuerdo. No balanceándose como lo haría con el viento, no había viento esa noche, sino estirándose y contrayéndose como algo vivo. Mientras observaba, la sombra comenzó a tomar la forma de una persona. Luego varias personas, todas extendiéndose hacia mí con brazos que parecían estirarse imposiblemente largos. Lo que hizo que el encuentro de Rebeca fuera particularmente aterrador fue como las figuras sombrías parecían reconocer su presencia. Mientras permanecía paralizada por el miedo, incapaz de moverse o gritar, las formas sombrías comenzaron a pronunciar su nombre, sus voces llegando claramente a través del aire nocturno inmóvil a pesar de no tener bocas visibles para hablar. Las voces eran familiares pero incorrectas, como si personas que conocía y en las que confiaba la estuvieran llamando desde alguna terrible distancia. El médico del pueblo, doctor Herrera, se encontró agregando a regañadientes sus propias observaciones a la creciente colección de testimonios. Como hombre de ciencia y pensamiento racional, inicialmente había descartado los relatos de los aldeanos como histeria colectiva provocada por las muertes recientes. Sin embargo, sus propias experiencias habían comenzado a sacudir su firme creencia en explicaciones puramente naturales. Estaba atendiendo a la anciana señora Hartwell, explicó el doctor, su precisión médica otorgando credibilidad a su relato. Había estado sufriendo de una tos persistente que parecía empeorar cada tarde. Mientras preparaba su medicina a la luz de la lámpara, la llama comenzó a comportarse de manera muy peculiar. En lugar de arder estable hacia arriba como lo hacen las llamas naturalmente, de repente se inclinaba hacia los lados, como si fuera soplada por el viento, pero el aire en la habitación estaba completamente inmóvil. El doctor Herrera continuó describiendo cómo los movimientos erráticos de la llama parecían corresponder con sonidos distantes que venían de la dirección de la Palacio de los Robles. Cada vez que el misterioso zumbido o las voces susurradas se deslizaban a través del campo, la llama de la lámpara respondía, danzando y parpadeando en patrones que desafiaban toda explicación científica. Tal vez lo más perturbador de todo fue el relato proporcionado por el padre McKenna, el sacerdote del pueblo cuya autoridad espiritual había brindado consuelo a la comunidad durante más de 2 décadas. Como pastor de su rebaño, inicialmente había buscado calmar sus temores con explicaciones racionales y suave tranquilidad. Sin embargo, su propio encuentro con la creciente actividad sobrenatural lo había dejado profundamente conmocionado. Estaba dirigiendo las oraciones vespertinas en la iglesia, relató el padre McKenna, su voz normalmente confiada traicionando indicios de incertidumbre. La congregación había disminuido significativamente en las semanas recientes, pero un puñado de almas fieles aún se reunían para el culto. Mientras recitábamos el Padre Nuestro, nuestras voces comenzaron a hacer eco extrañamente, como si las mismas paredes de la iglesia estuvieran amplificando y distorsionando nuestras palabras. El sacerdote describió cómo el eco se volvió progresivamente más fuerte y más distorsionado, hasta que parecía como si cientos de voces se estuvieran uniendo a la oración, pero hablando palabras que eran sutilmente pero inconfundiblemente diferentes del verso tradicional. La familiar petición,
líbranos del mal, se convirtió en algo completamente diferente. Palabras que parecían invitar, en lugar de repeler la misma oscuridad de la cual buscaban protección. Mientras estos testimonios se acumulaban, comenzó a emerger un patrón que enfrió incluso a los observadores más escépticos. Las manifestaciones sobrenaturales no eran eventos aleatorios, sino que parecían seguir algún plan deliberado, volviéndose más fuertes y más frecuentes mientras se extendían hacia afuera desde la Palacio de los Robles, como ondas en un estanque oscuro. Cada testigo describía fenómenos que parecían específicamente adaptados a sus propios miedos y creencias, como si alguna inteligencia malévola estuviera adaptando su enfoque para lograr el máximo impacto psicológico. Los ancianos del pueblo, hombres y mujeres cuyos recuerdos se extendían décadas atrás, comenzaron a compartir historias que habían sido susurradas entre familias durante generaciones. Relatos de tiempos anteriores cuando eventos similares habían plagado a la comunidad, siempre centrados alrededor de la antigua casa señorial, siempre siguiendo el mismo patrón general de actividad sobrenatural escalante, que se intensificaría hasta alcanzar algún terrible clímax, antes de cesar súbitamente durante años o incluso décadas. Lo que emergió de estos relatos históricos fue tal vez la revelación más aterradora de todas. Esta no era la primera vez que tales eventos habían ocurrido, y si el patrón se mantenía verdadero, las manifestaciones actuales eran meramente el comienzo de algo mucho más devastador. Los testigos que habían dado un paso adelante representaban solo a aquellos lo suficientemente valientes para hablar públicamente sobre sus experiencias. ¿Cuántos otros habían encontrado fenómenos similares pero permanecían en silencio, demasiado asustados o demasiado avergonzados para admitir lo que habían visto? Mientras estos relatos se extendían por toda la región, el miedo y la maravilla crecían en igual medida. Imagínate junto a un fuego cálido mientras presenciamos cómo las más altas autoridades de la fe eligieron responder a esta crisis creciente. La noticia de los disturbios sobrenaturales escalantes en la Palacio de los Robles había llegado a las más altas autoridades eclesiásticas con una velocidad alarmante. Imagina, si puedes, la atmósfera solemne de la sala capitular de la catedral, donde el obispo Alfonso presidía sobre una reunión de emergencia del clero más senior de la región. La luz parpadeante de innumerables velas proyectaba sombras danzantes en antiguas paredes de piedra, mientras hombres eruditos debatían cómo confrontar mejor una situación que desafiaba los mismos fundamentos de su entendimiento. El obispo Alfonso mismo era un hombre de considerable experiencia en guerra espiritual. Habiendo pasado décadas estudiando los aspectos más esotéricos de la doctrina de la Iglesia, poseía conocimiento de rituales y prácticas que raramente se discutían fuera de los círculos más confiados del clero. Su rostro curtido llevaba las marcas de incontables vigilias y ayunos, y sus penetrantes ojos grises habían presenciado fenómenos que habrían sacudido la fe de hombres menores hasta su mismo núcleo. La decisión de intervenir personalmente no se tomó a la ligera. Tal acción directa por parte de la jerarquía de la Iglesia estaba reservada solo para las emergencias espirituales más severas, situaciones donde las almas de toda una comunidad estaban en juego. El obispo entendía que su involucramiento otorgaría enorme peso a las afirmaciones de los aldeanos mientras también ponía su propia reputación y autoridad en riesgo considerable. Cuando el otoño dio paso al férreo dominio del invierno, el obispo Alfonso llegó a la Palacio de los Robles acompañado por un séquito de especialistas cuidadosamente seleccionados. El padre Emanuel, un experto en lenguas antiguas y textos prohibidos, llevaba consigo una bolsa de cuero que contenía reliquias y manuscritos que no habían visto la luz del día durante siglos. El hermano Sebastián, cuyo profundo conocimiento de los rituales de exorcismo le había ganado tanto respeto como temor susurrado entre sus hermanos del clero, portaba un estuche de madera ornamentado que contenía aceites benditos, agua santa bendecida por 3 papas diferentes, e instrumentos de plata cuyos propósitos solo eran conocidos por aquellos iniciados en las prácticas más secretas de la Iglesia. Imaginen la procesión mientras se dirigía por el sendero serpenteante hacia la imponente entrada de la mansión. El obispo, resplandeciente en sus vestimentas ceremoniales de púrpura profundo y oro, lideraba el grupo con pasos medidos, su báculo golpeando el suelo cubierto de escarcha en un ritmo que parecía resonar con autoridad sobrenatural. Detrás de él, sus asistentes cantaban en latín con voces graves, sus palabras formando una barrera protectora de oración que parecía rechazar la atmósfera opresiva que se había asentado sobre la propiedad. Lady Isabel recibió a la delegación eclesiástica con una mezcla de alivio y aprensión. La presencia de dignatarios eclesiásticos de tan alto rango validaba sus propias experiencias mientras simultáneamente confirmaba que la situación había alcanzado proporciones verdaderamente peligrosas.
Mientras escoltaba al obispo por los corredores de la mansión, no pudo evitar notar cómo incluso estos hombres de Dios parecían afectados por la atmósfera dentro de su hogar ancestral. La ceremonia de bendición en sí fue conducida con meticulosa precisión, siguiendo protocolos que habían sido desarrollados a lo largo de siglos de enfrentar amenazas sobrenaturales. Imaginen el gran salón de la Palacio de los Robles transformado en un espacio sagrado, cada superficie ungida con agua santa, mientras nubes de incienso se elevaban hacia el techo abovedado. La voz del obispo resonó con autoridad imperiosa mientras recitaba oraciones en latín, griego y hebreo, invocando el poder de santos y arcángeles para limpiar las piedras antiguas de cualquier presencia malevolente que hubiera echado raíces allí. Sin embargo, incluso mientras la ceremonia progresaba, se hizo evidente que las fuerzas sobrenaturales que actuaban en la mansión no se intimidaban fácilmente ante la autoridad religiosa tradicional. Cuando el padre Emanuel comenzó a recitar pasajes del libro del Apocalipsis, el aire mismo pareció espesarse con resistencia, haciendo que cada palabra fuera una lucha por pronunciar. Las velas que habían estado ardiendo constantemente comenzaron a parpadear violentamente, sus llamas doblándose en direcciones imposibles, como si fueran sopladas por vientos que existían en dimensiones más allá del mundo físico. El hermano Sebastián, recurriendo a su extensa experiencia con espíritus malevolentes, reconoció las señales de una presencia que estaba resistiendo activamente sus esfuerzos. A diferencia de los casos típicos que había encontrado, donde las entidades sobrenaturales se retirarían, o al menos permanecerían inactivas durante los rituales benditos, lo que habitaba la Palacio de los Robles parecía estar probando la fuerza de su fe, buscando debilidades en sus defensas espirituales. El momento más inquietante llegó cuando el obispo Alfonso intentó realizar la bendición más poderosa de su repertorio, un ritual tan sagrado que sus palabras eran conocidas por menos de una docena de hombres en toda la cristiandad. Cuando comenzó la invocación antigua, su voz de repente vaciló, no por miedo o incertidumbre, sino como si alguna fuerza externa estuviera literalmente impidiendo que las palabras brotaran de sus labios. Durante varios momentos tensos, el obispo permaneció inmóvil, su boca moviéndose silenciosamente mientras luchaba contra una restricción invisible. Imaginen la conmoción que se extendió por el clero reunido al presenciar a su líder más venerado, un hombre cuya autoridad espiritual nunca había sido cuestionada, quedarse temporalmente sin palabras por fuerzas más allá de su comprensión. Sin embargo, en lugar de retirarse derrotado, el obispo Alfonso recurrió a reservas de fe y determinación que lo habían sostenido a través de décadas de guerra espiritual. Cuando su voz finalmente regresó, llevaba un poder y resonancia que parecían sacudir los cimientos mismos de la mansión. Las palabras latinas resonaron como truenos, cada sílaba cargada con autoridad divina. Por un breve momento, pareció como si la bendición fuera a tener éxito, ya que la atmósfera opresiva que había plagado la propiedad comenzó a aliviarse ligeramente. Sin embargo, el alivio fue de corta duración. Cuando el obispo completó las porciones más sagradas del ritual, un sonido comenzó a emanar desde las profundidades de los cimientos de la mansión. Un zumbido bajo y rítmico que parecía burlarse de las palabras sagradas que acababan de ser pronunciadas. La temperatura en el gran salón se desplomó tan repentinamente que el aliento del clero se volvió visible en grandes nubes blancas, mientras las velas benditas comenzaron a arder con llamas que no proyectaban luz, creando una atmósfera de oscuridad sobrenatural a pesar de su presencia. El padre Emanuel, consultando sus textos antiguos con creciente urgencia, descubrió referencias a entidades que no solo eran resistentes a la intervención santa, sino que en realidad extraían fuerza de ella. Estos pasajes, escritos por eruditos medievales que habían encontrado fenómenos similares, describían presencias sobrenaturales que existían en un estado de oposición perpetua a la gracia divina, alimentándose de los mismos intentos de desterrarlas. La comprensión de que sus esfuerzos podrían estar fortaleciendo cualquier fuerza que habitara la mansión llenó al clero con una profunda sensación de pavor. Sin embargo, perseveraron, entendiendo que retirarse en este punto dejaría a la comunidad circundante indefensa contra ataques sobrenaturales que iban en aumento. El hermano Sebastián intentó un enfoque diferente, empleando técnicas que había aprendido durante sus estudios de prácticas espirituales precristianas, que habían sido cuidadosamente integradas en la doctrina de la Iglesia. Estos métodos, aunque considerados algo poco convencionales, habían demostrado ser efectivos contra entidades que parecían inmunes a los rituales tradicionales de exorcismo. Mientras el hermano iniciaba su enfoque alternativo, la mansión misma parecía responder con hostilidad creciente.
Las puertas de todo el edificio comenzaron a cerrarse de golpe con tremenda fuerza, creando ecos que reverberaron por los corredores como truenos sobrenaturales. Las ventanas que habían permanecido intactas durante siglos se hicieron añicos repentinamente hacia adentro, su cristal formando patrones en el suelo que se asemejaban a símbolos antiguos que ningún erudito podía identificar. A pesar de sus más sinceros esfuerzos, el poder combinado de los guerreros espirituales de la Iglesia resultó insuficiente para limpiar la Palacio de los Robles de su infestación sobrenatural. Cuando amaneció sobre la propiedad, el obispo Alfonso se vio obligado a admitir lo que ningún hombre de su posición jamás quería reconocer. Había fuerzas en el mundo que yacían más allá del alcance de incluso la más poderosa intervención religiosa. El fracaso de la ceremonia de bendición de la Iglesia envió ondas de shock a través de las comunidades circundantes. Si las más altas autoridades de la fe no podían proporcionar protección contra la oscuridad creciente, ¿qué esperanza quedaba para la gente común? La reluctante partida del obispo de la Palacio de los Robles marcó un punto de inflexión en la crisis sobrenatural, dejando a los habitantes de la propiedad para enfrentar a sus atormentadores sobrenaturales sin el consuelo de la protección divina. Sin embargo, desde nuestro acogedor punto de vista en el presente, ahora podemos ver cómo esta aparente derrota llevaría a una comprensión completamente diferente de las fuerzas en juego. Imagínate acomodándote más profundamente en tu silla cómoda mientras la historia toma un giro inesperado. La profunda experiencia de la ceremonia de bendición del obispo Alfonso envió ondas de asombro a través de las comunidades circundantes, sugiriendo que los métodos tradicionales podrían no abordar completamente la naturaleza extraordinaria de lo que estaba ocurriendo en la Palacio de los Robles. Lady Isabel, al presenciar cómo incluso los rituales más sagrados de la Iglesia parecían despertar en lugar de calmar los misterios de la mansión, se encontró contemplando un camino diferente. No para combatir las fuerzas sobrenaturales, sino quizás para comprenderlas. Imagínate en un acogedor rincón de lectura mientras exploramos este momento crucial, cuando el miedo se transformó en curiosidad. Imagínate acomodándote más profundamente en tu espacio acogedor, mientras presenciamos el consejo reflexivo que se reunió en la biblioteca de la mansión 3 días después de la partida del obispo. Los sirvientes restantes, funcionarios locales y la propia Lady Isabel se reunieron alrededor de la gran mesa de roble, donde se habían tomado decisiones de generaciones de la familia Valdemar. El aire mismo parecía cargado de posibilidad, mientras las sombras proyectadas por la luz del fuego parecían danzar con anticipación, como si la habitación misma estuviera ansiosa por presenciar este momento de valor humano enfrentando lo desconocido. El doctor Herrera, el médico del pueblo cuya mente racional había sido magníficamente expandida por los eventos recientes, propuso una solución fascinante. Estudio cuidadoso y posible reubicación de la reliquia misteriosa, que parecía estar en el centro de los fenómenos extraordinarios. Su investigación sobre la historia de la mansión había revelado que episodios previos de actividad sobrenatural a veces habían cambiado o evolucionado, cuando objetos o artefactos específicos eran movidos, como si estos elementos sirvieran como anclas entre nuestro mundo y reinos de posibilidad infinita. La idea de reubicar la reliquia requería consideración cuidadosa. Según los registros antiguos que Lady Isabel había descubierto en los archivos de su familia, los intentos de mover objetos de significado sobrenatural a menudo habían resultado en transformaciones inesperadas para aquellos involucrados, a veces revelando nuevos misterios, a veces abriendo puertas a la comprensión que las generaciones anteriores no habían anticipado. Imagínate envuelto en una manta cálida mientras contemplamos cómo tales decisiones profundas deben haberse sentido para esas almas valientes dispuestas a aventurarse en lo desconocido. El hermano Tomás, un miembro junior del séquito del obispo Alfonso que se había quedado atrás para continuar monitoreando la situación, se ofreció voluntario para emprender la tarea peligrosa de transportar la reliquia a un monasterio distante, donde pudiera ser contenida dentro de muros bendecidos por siglos de oración continua. Este joven monje, apenas pasados los 20 años, poseía una combinación de conocimiento académico y valor espiritual que lo hacía especialmente calificado para una misión tan peligrosa. La preparación para la remoción de la reliquia requería planificación cuidadosa y considerable protección espiritual. El hermano Tomás pasó días en ayuno y oración, purificándose según protocolos antiguos diseñados para proteger a aquellos que deben manejar objetos de poder sobrenatural. Aceites sagrados bendecidos por múltiples obispos fueron aplicados en sus manos y frente, mientras amuletos protectores que contenían fragmentos de huesos de santos verdaderos fueron cosidos en sus ropas de viaje.
Imagina la escena en esa mañana gris de diciembre, cuando finalmente comenzó el intento de transporte. El hermano Tomás, acompañado por 2 sirvientes de confianza cuyo valor superaba su miedo, se acercó al lugar de descanso de la reliquia con cautela reverente. El objeto mismo, un cáliz de plata ornamentado que databa de los primeros días de la mansión, reposaba sobre su pedestal como una serpiente hermosa pero mortal, sus grabados intrincados pareciendo cambiar y retorcerse en la luz parpadeante de las velas. Cuando el hermano Tomás extendió la mano para tomar el cáliz, las fuerzas sobrenaturales que habían permanecido latentes durante las horas de luz del día súbitamente estallaron con violenta intensidad. La temperatura en la habitación se desplomó a niveles de congelación en cuestión de segundos, mientras cada pieza de cristal en las cercanías, ventanas, espejos, incluso el agua en las copas para beber, comenzó a vibrar con frecuencias armónicas que crearon una sinfonía sobrenatural de terror. Las manos del joven monje, protegidas por aceites benditos y envueltas en tela sobre la que el propio obispo había orado, lograron hacer contacto con la superficie de la reliquia. Pero en el momento en que sus dedos tocaron el metal plateado, el hermano Tomás comenzó a convulsionar como si hubiera sido golpeado por un rayo. Sus ojos se voltearon hacia atrás hasta que solo se veían las escleróticas, y su voz, cuando emergió, llevaba tonos e inflexiones que pertenecían a alguien, o algo, completamente diferente. A través de los labios del hermano Tomás brotaron palabras en idiomas que precedían a la civilización humana, frases que parecían eludir el oído y golpear directamente el alma de cualquiera que las escuchara. Los 2 sirvientes que se habían ofrecido voluntarios para asistir en la reubicación cayeron de rodillas, abrumados por sensaciones de terror y desesperación que parecían derramarse del monje poseído como veneno invisible. Sin embargo, a pesar del ataque sobrenatural sobre su mente y cuerpo, los años de entrenamiento espiritual del hermano Tomás le permitieron mantener suficiente control para continuar con su misión. Paso a paso agonizante, llevó el cáliz maldito desde su lugar de descanso hacia la entrada de la mansión, cada movimiento acompañado por manifestaciones sobrenaturales cada vez más violentas. Las propias paredes de la Palacio de los Robles parecían protestar por la remoción de la reliquia. Vigas antiguas crujían y se agrietaban como si el edificio mismo estuviera experimentando dolor físico, mientras retratos de antepasados Ashworth muertos hace mucho tiempo comenzaron a llorar lágrimas de sangre que mancharon sus marcos dorados. El sonido de niños llorando resonó desde habitaciones vacías, volviéndose más fuerte y más desesperado mientras el hermano Tomás se acercaba a las puertas principales. Fue en el umbral de la mansión donde finalmente se desató el desastre. Cuando el hermano Tomás pisó el pórtico de entrada, aún aferrando el cáliz maldito a pesar de las fuerzas sobrenaturales que desgarraban su mente, su cuerpo súbitamente se puso rígido. Entonces, sin previo aviso, el hermano Tomás se desplomó sobre los escalones de piedra, el cáliz plateado rodando desde sus dedos entumecidos para estrellarse contra la mampostería antigua. En el momento en que la reliquia se hizo pedazos, un sonido como trueno rodó por el campo, seguido por un silencio tan profundo que incluso el viento invernal pareció contener la respiración. Lady Isabel, que había estado observando desde una distancia segura, corrió al lado del monje caído. El hermano Tomás aún estaba vivo, pero apenas reconocible como el joven serio que se había ofrecido voluntario para esta misión peligrosa. Su cabello se había vuelto completamente blanco durante el breve tiempo que había estado en contacto con la reliquia, mientras sus ojos tenían una expresión atormentada que sugería que había vislumbrado reinos de existencia demasiado terribles para la comprensión humana. La destrucción del cáliz no trajo alivio de las perturbaciones sobrenaturales que plagaban la Palacio de los Robles. Si acaso, la destrucción de la reliquia parecía haber liberado cualquier fuerza malévola que había estado contenida dentro de ella, esparciendo la contaminación sobrenatural por toda la propiedad. Los fragmentos de plata rota parecían pulsar con su propia vida malévola, y cualquier intento de recogerlos resultaba en quemaduras que desafiaban el tratamiento médico. Henrik el comerciante, un mercader viajero que había buscado refugio en la mansión durante el intento de traslado, se convirtió en la quinta víctima cuando cometió el error fatal de tratar de recoger uno de los fragmentos de plata como un recuerdo curioso. Dentro de horas de tocar el metal maldito, Henrik desarrolló los mismos síntomas misteriosos que habían cobrado las víctimas previas. Su muerte, presenciada por varios supervivientes, siguió el patrón ahora familiar de deterioro físico inexplicable, que llevaba a un fallecimiento pacífico pero inexplicable.
El fracaso del intento de traslado marcó un punto de inflexión en la crisis sobrenatural que rodeaba la Palacio de los Robles. Ya no contenidas dentro de un solo objeto, las fuerzas malévolas que habían plagado la propiedad comenzaron a extenderse hacia afuera, afectando el campo circundante de maneras que tomarían generaciones comprender completamente. El patrón que se había estado construyendo con precisión matemática ahora estaba completo. Pero en lugar de traer resolución, había inaugurado una era de actividad sobrenatural que definiría la región durante décadas por venir. Conforme pasaron los siglos, la historia de la reliquia solo se volvió más misteriosa. Acomodándonos en la calidez de la perspectiva histórica, tracemos ahora cómo este misterio antiguo evolucionó a través de las eras. Los fragmentos dispersos del cáliz antiguo, descansando sobre las piedras de la entrada de la Palacio de los Robles, se convirtieron en semillas de asombro que florecerían en leyenda a lo largo de los siglos siguientes. Imagínate en tu lugar cómodo favorito, mientras consideramos cómo los relatos susurrados de la historia extraordinaria de la propiedad viajaron de pueblo en pueblo, llevados por comerciantes, peregrinos y académicos viajeros que transformaron cada nueva narración en algo más elaborado y fascinante que la anterior. Durante el período del Renacimiento, cuando el pensamiento racional y la investigación científica empezaban a esclarecer los misterios medievales, la historia de la Palacio de los Robles había evolucionado hacia algo mucho más intrigante de lo que sus orígenes podrían sugerir. Los hombres eruditos del siglo XVI, armados con nuevos métodos de documentación e investigación, comenzaron a tratar los fenómenos sobrenaturales como temas dignos de seria atención académica. No mero folclore, sino genuinos misterios que desafiaban su comprensión del mundo. Imagínate siendo un erudito de esa época, sentado junto a la luz de las velas con pluma en mano, impulsado por la misma curiosidad que nos conmueve hoy. El padre Johannes Mercator, un erudito jesuita cuyos extensos viajes lo habían puesto en contacto con numerosos casos de fenómenos extraordinarios, llegó a la mansión en 1547, con la noble intención de realizar el primer estudio sistemático del lugar. Su enfoque difería hermosamente de las intervenciones religiosas de siglos anteriores, enfocándose más bien en la observación cuidadosa y documentación detallada de cualquier suceso inusual, muy parecido a un naturalista estudiando criaturas raras y maravillosas en su hábitat natural. Imagina al padre Mercator mientras establecía su residencia académica en el ala este de la mansión, rodeado de instrumentos de medición y observación que representaban la vanguardia de la tecnología renacentista. Imagínate acurrucado en una silla cómoda mientras observamos a este dedicado erudito. Su astrolabio de bronce y relojes mecánicos, diseñados para detectar cualquier variación en los ritmos naturales, mientras su colección de textos de filosofía natural proporcionaba marcos para comprender fenómenos que épocas anteriores habían tratado con asombro, más que con estudio sistemático. Sin embargo, incluso este enfoque metódico y científico no pudo explicar completamente los eventos que el padre Mercator documentó durante su residencia de 3 meses en la Palacio de los Robles. Sus diarios detallados, preservados en los archivos del Vaticano hasta el día de hoy, describen manifestaciones que desafiaron la emergente cosmovisión científica, a la vez que se mantenían frustrantemente resistentes a cualquier explicación racional. El erudito reportó fluctuaciones de temperatura que ocurrían en patrones demasiado regulares para ser naturales, pero demasiado complejos para ser artificiales. Habitaciones que habían sido selladas y medidas se encontraban con muebles reorganizados en patrones geométricos que parecían seguir principios matemáticos desconocidos para la erudición europea. Lo más perturbador de todo eran los fenómenos acústicos, sonidos que parecían brotar de las propias piedras del edificio, creando armonías que existían en el límite de la audición humana, pero que producían profundas respuestas emocionales en cualquiera que las experimentara. La investigación del padre Mercator se vio interrumpida cuando comenzó a experimentar el mismo deterioro físico misterioso que había cobrado víctimas anteriores. A diferencia del inicio súbito que había caracterizado muertes anteriores, el declive del erudito fue gradual, permitiéndole documentar sus propios síntomas con precisión clínica. Sus entradas finales del diario, escritas con mano cada vez más temblorosa, describen una creciente sensación de ser observado por inteligencias que existían justo más allá del umbral de la percepción. El siglo XVII trajo nueva atención a la Palacio de los Robles de parte de practicantes de las emergentes ciencias naturales. Sir Guillermo Hartwell, miembro fundador de lo que más tarde se convertiría en la Royal Society, realizó experimentos extensos en la propiedad en 1683, esperando aplicar los nuevos principios de observación empírica a fenómenos que previamente habían sido descartados como mera superstición.
Imagina el elaborado aparato de Sir Guillermo llenando el gran salón de la mansión. Dispositivos mecánicos diseñados para medir presión atmosférica, temperatura y humedad con precisión sin precedentes. Su colección de brújulas magnéticas y relojes de péndulo estaban destinados a detectar cualquier perturbación en las fuerzas naturales, mientras sus balanzas cuidadosamente calibradas buscaban documentar cualquier cambio inexplicado en el peso de objetos dentro de las paredes de la mansión. Lo que Sir Guillermo descubrió desafió los fundamentos mismos de la cosmovisión mecanicista, que comenzaba a dominar el pensamiento científico. Sus instrumentos registraron perturbaciones que no seguían leyes físicas conocidas, mientras sus intentos de crear condiciones experimentales controladas fueron consistentemente socavados por fenómenos que parecían poseer su propia inteligencia e intencionalidad. El desarrollo más significativo durante la residencia de Sir Guillermo fue su descubrimiento de lo que él denominó inconsistencias temporales dentro de la mansión. Relojes que habían sido sincronizados gradualmente se desfasarían, pero no aleatoriamente. Desarrollarían desfases temporales que parecían corresponder con la intensidad de la actividad sobrenatural. Durante periodos de fenómenos intensificados, los relojes mecánicos funcionarían significativamente más rápido o más lento que sus velocidades esperadas, creando burbujas temporales donde el flujo normal del tiempo parecía estar perturbado. La investigación de Sir Guillermo terminó abruptamente cuando cometió el error de pasar una noche solo en la habitación donde el cáliz original había sido guardado. Los sirvientes lo encontraron la mañana siguiente en un estado de shock cataléptico, sus instrumentos científicos cuidadosamente mantenidos destrozados y esparcidos por toda la cámara. Aunque se recuperó físicamente, Sir Guillermo nunca habló públicamente sobre sus experiencias esa noche, y sus papeles privados de la investigación fueron sellados con instrucciones de que no se abrieran hasta el siglo XX. El siglo XVIII vio a la mansión convertirse en un destino para filósofos y científicos naturales que comenzaban a desarrollar nuevas teorías sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad. El doctor Emanuel Swedenborg, místico y científico sueco, pasó varias semanas en la Palacio de los Robles en 1745, tratando de aplicar sus teorías sobre los reinos espirituales a los fenómenos allí documentados. El enfoque de Swedenborg difería significativamente de los investigadores anteriores, en que no buscaba disipar o contener la actividad sobrenatural, sino más bien comunicarse con ella. Su detallada correspondencia con colegas describe experimentos en lo que él denominó contacto espiritual controlado, empleando técnicas de meditación y privación sensorial para volverse receptivo a influencias no físicas. Imagina al Dr. Swedenborg en la biblioteca de la mansión, rodeado de la documentación acumulada de investigadores anteriores, mientras se preparaba para su intento de contacto sobrenatural deliberado. Su método incluía ayuno, periodos prolongados de oración y meditación, y la reducción gradual de estímulos externos hasta alcanzar lo que describió como un estado de receptividad espiritual. Reportó haber establecido contacto con lo que creía era la conciencia de individuos que habían fallecido en la mansión durante los siglos anteriores, incluyendo algunas de las víctimas originales cuyas muertes habían iniciado el ciclo sobrenatural. Estas comunicaciones, realizadas a través de lo que Swedenborg describió como impresión mental directa, proporcionaron perspectivas sobre la naturaleza de los fenómenos que habían plagado la propiedad. Más significativamente, Swedenborg afirmó haber aprendido que la actividad sobrenatural no era malévola por naturaleza, sino que representaba una forma de angustia espiritual causada por almas que habían quedado atrapadas entre los reinos físico y espiritual. El cáliz maldito, según estas comunicaciones, había servido como punto de anclaje que impedía la progresión espiritual normal después de la muerte, creando una acumulación creciente de conciencia confundida y desesperada que se manifestaba como fenómenos sobrenaturales cada vez más caóticos. La teoría de Swedenborg, aunque imposible de verificar por medios convencionales, proporcionó la primera explicación coherente de por qué la actividad sobrenatural se había intensificado con el tiempo, en lugar de disminuir. Cada muerte asociada con la mansión agregaba otra conciencia atrapada a la congregación espiritual, creando una comunidad en constante crecimiento de almas desplazadas, que no podían ni partir completamente, ni comunicarse efectivamente con el mundo de los vivos. Las implicaciones de los descubrimientos de Swedenborg no serían completamente apreciadas hasta mucho después, pero marcaron una transición crucial en cómo las personas pensantes se acercaban a los fenómenos en la Palacio de los Robles. En lugar de ver la actividad sobrenatural como fuerzas externas que debían ser combatidas o contenidas,
Los futuros investigadores comenzarían a considerar la posibilidad de que estaban tratando con un ecosistema espiritual complejo que requería comprensión en lugar de conquista. Mientras el siglo XVIII llegaba a su fin, la reputación de la Palacio de los Robles se había extendido por todos los círculos intelectuales europeos. Académicos, filósofos y científicos de todo el continente comenzaron a incluir la propiedad en sus investigaciones más amplias de fenómenos inexplicables, construyendo gradualmente un cuerpo de documentación que proporcionaría la base para enfoques más sistemáticos de la investigación paranormal en los siglos venideros. Imagínate acomodándote en el rincón más cómodo de tu imaginación, porque lo que la ciencia moderna descubrió sobre estos antiguos misterios te asombrará absolutamente. Ahora, seamos testigos de cómo las herramientas de nuestra era moderna finalmente comenzarían a iluminar estos enigmas eternos. Mientras el siglo XIX introdujo una era de revolución industrial y avance científico, los investigadores llegaron a la Palacio de los Robles equipados con tecnologías que habrían parecido mágicas para sus predecesores. Sin embargo, estas notables innovaciones revelarían que los fenómenos misteriosos que habían caracterizado la propiedad durante siglos eran mucho más complejos y fascinantes de lo que nadie había imaginado. Imagínate en un estudio acogedor, rodeado de libros encuadernados en cuero, mientras exploramos cómo las mentes modernas se acercaron a estos enigmas eternos. El Dr. Edmund Thornfield, miembro prominente de la recién establecida Real Institución, dirigió la primera expedición verdaderamente científica a la Palacio de los Robles en 1847. Imagínate observando desde un cómodo asiento junto a la ventana mientras su elaborado equipo era transportado por el sendero, serpenteante hacia la propiedad. Generadores impulsados por vapor que proporcionaban corriente eléctrica constante, aparatos fotográficos capaces de capturar imágenes con la luz más tenue, e instrumentos electromagnéticos diseñados para detectar variaciones en campos naturales que podrían revelar los fenómenos misteriosos. Era como ver al futuro llegar a la puerta de un misterio ancestral. El enfoque del Dr. Thornfield representaba el pináculo del optimismo científico victoriano. Creía sinceramente que todos los fenómenos misteriosos, por muy aparentemente sobrenaturales que fueran, eventualmente revelarían sus secretos a la investigación sistemática y el análisis cuidadoso. Sus protocolos experimentales detallados fueron diseñados para complementar en lugar de descartar las experiencias subjetivas de investigadores anteriores, entendiendo que la percepción humana podría ser en sí misma parte del fenómeno que buscaba comprender. Sus protocolos experimentales detallados fueron diseñados para complementar en lugar de descartar las experiencias subjetivas de investigadores anteriores, entendiendo que la percepción humana podría ser en sí misma parte del fenómeno que buscaba comprender. Imagina el gran salón de la Palacio de los Robles transformado en un laboratorio victoriano, sus piedras ancestrales abrazadas por relucientes instrumentos de latón y dispositivos mecánicos que hacían tic-tac y zumbaban con precisión musical. Imagínate sentándote cómodamente en un sillón cercano mientras observamos al equipo del Dr. Thornfield trabajando con dedicación metódica, tomando mediciones básicas de temperatura, presión atmosférica, fuerza del campo magnético y actividad electromagnética a través de las diversas cámaras de la mansión. Como cartógrafos, mapeando un país inexplorado de maravillas. Sin embargo, a los pocos días de comenzar su investigación, los instrumentos cuidadosamente calibrados del Dr. Thornfield comenzaron a registrar anomalías que desafiaban todos los principios científicos conocidos. Sus detectores electromagnéticos, diseñados para identificar los campos sutiles generados por fenómenos naturales, comenzaron a captar señales que parecían originarse de fuentes que no existían en ningún sentido físico. Los patrones eran demasiado complejos para ser interferencia eléctrica aleatoria, pero demasiado consistentes para ser un simple mal funcionamiento del equipo. Lo más desconcertante de todo eran las lecturas de su equipo fotográfico. El Dr. Thornfield había traído la tecnología de cámara más avanzada disponible, capaz de capturar imágenes usando tiempos de exposición extremadamente cortos para eliminar cualquier posibilidad de desenfoque por movimiento o ilusión óptica. Sin embargo, cuando sus placas fotográficas fueron reveladas, mostraban consistentemente formas y figuras anómalas que no habían sido visibles al ojo desnudo durante las exposiciones reales. Estas anomalías fotográficas parecían ser más que simples defectos en el procesamiento químico. Las formas que emergían en las placas parecían corresponder con las ubicaciones y momentos cuando otros instrumentos habían detectado las perturbaciones electromagnéticas más fuertes. Lo más inquietante de todo, algunas de las figuras fotográficas parecían llevar vestimentas de diferentes épocas históricas,
como si la cámara estuviera de alguna manera capturando imágenes de personas que habían estado presentes en la mansión durante siglos anteriores. La visión racional del mundo del Dr. Thornfield comenzó a agrietarse cuando intentó documentar las anomalías temporales que investigadores anteriores habían reportado. Sus cronómetros mecánicos, sincronizados antes de cada experimento, gradualmente comenzarían a mostrar diferencias de tiempo que parecían corresponder con la intensidad de otros fenómenos medidos. Durante periodos de actividad electromagnética elevada, el tiempo mismo parecía fluir a diferentes velocidades en diferentes áreas de la mansión. El punto de quiebre llegó cuando el Dr. Thornfield decidió pasar una noche solo en la cámara, donde había sido guardado el cáliz maldito original, armado con su equipo de grabación más sensible. Sus instrumentos detectaron una acumulación constante de actividad electromagnética comenzando a medianoche, alcanzando niveles que deberían haber sido imposibles de generar sin fuentes de energía externas masivas. Imagina al Dr. Thornfield, rodeado por sus guardianes mecánicos, sus esferas de latón y bobinas de cobre brillando a la luz de la lámpara mientras registraban lecturas cada vez más imposibles. La temperatura en la habitación comenzó a fluctuar de manera extrema, cayendo a niveles cercanos a la congelación, antes de súbitamente dispararse a calor tropical. Todo dentro del lapso de minutos. Sus detectores electromagnéticos registraron intensidades de campo que excedían cualquier cosa previamente registrada en fenómenos naturales. Pero fue cuando su equipo fotográfico comenzó a operar independientemente que el Dr. Thornfield finalmente entendió que estaba lidiando con fuerzas más allá del alcance de la ciencia victoriana. Sus cámaras, que requerían operación manual para funcionar, comenzaron a tomar fotografías por sí solas, sus obturadores mecánicos haciendo clic en rápida sucesión, como si fueran controlados por manos invisibles. Cuando estas placas fueron luego reveladas, mostraron imágenes claras del mismo Dr. Thornfield, fotografiado desde ángulos que habrían requerido que alguien más estuviera operando las cámaras. La gota que colmó el vaso llegó cuando el propio reloj de bolsillo del Dr. Thornfield, un cronómetro de precisión que nunca había variado más de unos pocos segundos en todos los años que lo había poseído, comenzó a funcionar hacia atrás. No simplemente deteniéndose o desacelerándose, sino realmente revirtiendo su mecanismo en desafío a toda ley conocida de la física. Mientras observaba con creciente horror, las manecillas de su reloj trazaron caminos en sentido contrario a las manecillas del reloj, mientras continuaban haciendo tic-tac con precisión mecánica. La expedición del Dr. Thornfield terminó abruptamente la mañana siguiente, cuando sus asistentes lo encontraron inconsciente en el suelo de la cámara experimental, rodeado por equipo que de alguna manera había sido desarmado y reorganizado en patrones geométricos complejos. Aunque se recuperó físicamente, el Dr. Thornfield nunca publicó sus hallazgos de la Palacio de los Robles, y sus papeles privados de la investigación fueron encontrados conteniendo solo páginas en blanco, como si lo que había escrito hubiera sido borrado de alguna manera por fuerzas más allá de su comprensión. Los primeros años del siglo XX trajeron una nueva generación de investigadores armados con equipo aún más sofisticado. La doctora Margarita Fernández, una investigadora pionera en el campo emergente de la parapsicología, llegó a la Palacio de los Robles en 1923, con instrumentos electrónicos que representaban la vanguardia de la tecnología moderna. Sus detectores de campo electromagnético, alimentados por tubos de vacío y circuitos eléctricos, eran lo suficientemente sensibles para detectar perturbaciones en el campo magnético natural de la Tierra. El enfoque de la doctora Patterson difería del de sus predecesores victorianos, en que ella no asumía que los fenómenos pudieran explicarse completamente a través de la física convencional. En cambio, planteó la hipótesis de que la actividad sobrenatural podría representar formas de energía o conciencia que existían fuera del espectro electromagnético normal, requiriendo marcos teóricos completamente nuevos para comprenderlas. Imagina a la doctora Patterson en su laboratorio improvisado, rodeada de equipos electrónicos que zumbaban y brillaban con el poder de la tecnología de principios del siglo XX. Sus osciloscopios y analizadores de espectro creaban representaciones visuales de la actividad electromagnética, permitiéndole estudiar patrones y frecuencias que habían sido invisibles para investigadores anteriores. Lo que la doctora Patterson descubrió desafió no solo la comprensión científica convencional, sino también las teorías emergentes de la mecánica cuántica que comenzaban a revolucionar la física. Más significativamente, la investigación de la doctora Patterson sugirió que la conciencia misma podría desempeñar un papel crucial en los fenómenos. Sus mediciones mostraron consistentemente que la intensidad de la actividad sobrenatural se correlacionaba directamente con la presencia
y el estado emocional de los observadores humanos. Durante periodos en que la mansión estaba completamente desocupada, su equipo de monitoreo remoto registraba solo lecturas básicas. Pero en el momento en que alguien entraba al edificio, particularmente alguien que conocía su reputación sobrenatural, los instrumentos comenzaban a detectar aumentos masivos en la actividad electromagnética. Este descubrimiento llevó a la doctora Patterson a proponer lo que ella denominó la teoría de amplificación de la conciencia, la idea de que ciertos lugares podrían servir como puntos focales, donde la conciencia humana podría interactuar con fenómenos a nivel cuántico para producir efectos que parecían sobrenaturales pero que en realidad eran manifestaciones de leyes naturales mal comprendidas. La investigación de la doctora Patterson alcanzó su clímax cuando intentó crear condiciones controladas para fenómenos basados en la conciencia. Usando técnicas de meditación y aislamiento sensorial, trató de lograr el mismo estado mental receptivo que investigadores anteriores habían reportado durante sus encuentros más significativos. Sus instrumentos electrónicos monitorearon su actividad cerebral mientras simultáneamente medían cambios ambientales en toda la mansión. Los resultados de este experimento habrían parecido imposibles para investigadores anteriores. Mientras la doctora Patterson entraba en estados meditativos más profundos, su equipo registraba aumentos correspondientes en la actividad electromagnética en todo el edificio. Más notablemente, los patrones de esta actividad parecían reflejar los ritmos y frecuencias de sus propias ondas cerebrales, como si la mansión misma de algún modo se estuviera sincronizando con su conciencia. Incluso la ciencia moderna no pudo iluminar completamente lo que sucedió después. Sin embargo, nuestra historia no termina ahí. Desde nuestra perspectiva cómoda en el presente, veamos cómo los enfoques científicos más recientes revelarían misterios aún más profundos. La doctora Patricia Vázquez llegó a la Palacio de los Robles en 1987, con equipos que representaban el pináculo del logro científico de finales del siglo XX. Su investigación, financiada por una prestigiosa beca universitaria, empleó tecnologías que habrían parecido pura magia para investigadores anteriores. Cámaras de imagen térmica capaces de detectar las más mínimas variaciones de temperatura, espectrómetros computarizados que podían analizar muestras de aire con increíble precisión, y detectores de campo cuántico que medían las perturbaciones más sutiles en el tejido mismo de la realidad. Imagínate en una silla cómoda mientras presenciamos cómo incluso nuestras herramientas más avanzadas encontrarían misterios que trascendían la comprensión convencional. El laboratorio móvil de Vázquez, un remolque convertido lleno de fascinante equipo de monitoreo electrónico, se acomodaba pacíficamente en la sombra de la antigua mansión. Bancos de pantallas de computadora mostraban lecturas continuas de docenas de sensores colocados por todo el edificio, creando una red electrónica integral de observación que podía detectar incluso las variaciones más sutiles en las condiciones ambientales, como tener ojos y oídos digitales en cada habitación, observando y escuchando señales de lo extraordinario. La fase inicial de la investigación de la doctora Vázquez procedió exactamente como estaba planeado. Sus instrumentos establecieron mediciones básicas para temperatura, humedad, campos electromagnéticos e incluso fluctuaciones de campo cuántico en cada habitación de la mansión. Durante los primeros 3 días, todo parecía perfectamente ordinario, llevando a la doctora Vázquez a preguntarse si investigadores anteriores simplemente habían estado trabajando con las limitaciones de la comprensión de su época. Pero en la cuarta noche de su residencia, ocurrió algo extraordinario que expandiría su apreciación por la verdadera complejidad de la realidad misma. Imagínate envuelto en una manta acogedora, mientras presenciamos este momento crucial, cuando la ciencia de vanguardia se encontró con algo que trascendía toda comprensión actual. Imagínate a la doctora Vázquez en su centro de comando de alta tecnología, monitoreando tranquilamente docenas de lecturas bajo el suave resplandor de las pantallas, cuando cada instrumento de su arsenal comenzó a registrar fenómenos extraordinarios de forma simultánea. No los cambios graduales que podrían indicar variación del equipo, sino cambios instantáneos en las propiedades físicas fundamentales que revelaron realidades más allá de la comprensión científica establecida, como observar al universo mismo demostrar que contenía muchos más misterios de los que cualquier libro de texto había imaginado jamás. Sus cámaras de imagen térmica mostraron que la temperatura del aire en ciertas áreas de la mansión descendía al cero absoluto, 273 grados Celsius, mientras que los espacios adyacentes permanecían a temperatura ambiente normal. Esto no era simplemente aire frío moviéndose por el edificio, sino zonas localizadas donde el movimiento molecular aparentemente había cesado por completo,
creando bolsas de vacío absoluto que existían dentro de la atmósfera normal. Simultáneamente, sus detectores de campo electromagnético registraron lecturas que excedían el máximo teórico para fenómenos naturales. La intensidad del campo en algunas áreas de la mansión se aproximaba a niveles típicamente asociados con erupciones solares o tormentas magnéticas. Sin embargo, estas perturbaciones permanecían precisamente localizadas, afectando espacios no mayores a unos pocos metros cúbicos, mientras dejaban las áreas circundantes completamente inalteradas. Aún más imposible, los detectores de campo cuántico de la doctora Vázquez comenzaron a medir lo que solo podía describirse como distorsiones temporales. Las partículas subatómicas en ciertas áreas de la mansión parecían moverse hacia atrás en el tiempo, exhibiendo estados cuánticos que violaban el principio fundamental de causalidad. Según sus instrumentos, los efectos estaban ocurriendo antes que sus causas, creando paradojas localizadas que deberían haber desgarrado la estructura misma del espacio-tiempo. Imagínate a la doctora Vázquez mirando fijamente las pantallas de su computadora con creciente incredulidad mientras las lecturas imposibles continuaban acumulándose. Su primera hipótesis fue una falla del equipo, pero la verificación cruzada con sistemas de respaldo confirmó que todos los instrumentos funcionaban perfectamente. Los fenómenos eran reales, medibles y absolutamente inexplicables según todo lo que ella entendía sobre física. La situación se intensificó dramáticamente cuando los sistemas de grabación automatizados de la doctora Vázquez comenzaron a capturar evidencia visual de las imposibilidades que sus instrumentos estaban detectando. Sus cámaras de alta velocidad, diseñadas para grabar eventos que ocurren en microsegundos, comenzaron a mostrar filmaciones de objetos moviéndose por la mansión que no proyectaban sombras. No reflejaban luz, pero de alguna manera interactuaban con el ambiente físico de forma medible. Estas grabaciones mostraron lo que parecían ser figuras humanas caminando por los corredores de la mansión, pero cuando las filmaciones fueron analizadas cuadro por cuadro, las figuras mostraron propiedades que desafiaban la física óptica. Emitían luz en lugar de reflejarla. Sin embargo, esta luz no proyectaba sombras y parecía curvarse alrededor de las esquinas de formas que violaban la naturaleza fundamental de la radiación electromagnética. Aún más perturbadoras fueron las grabaciones que mostraron a estas mismas figuras aparentemente conscientes de la presencia de la doctora Vázquez y de su equipo de monitoreo. Las entidades parecían posicionarse deliberadamente frente a las cámaras, como si posaran para una sesión fotográfica, y parecían manipular sus instrumentos simplemente acercándose a ellos. Las lecturas electromagnéticas se disparaban cada vez que una de estas figuras se acercaba a un detector. Sin embargo, no había interacción visible entre la entidad y el equipo. El entrenamiento científico de la doctora Vázquez exigía que buscara explicaciones racionales para estos fenómenos. Pero a medida que la evidencia se acumulaba, la física convencional resultó cada vez más inadecuada para explicar lo que estaba observando. Sus intentos de replicar las condiciones que desencadenaban las anomalías tuvieron éxito parcial. Los fenómenos podían ser alentados pero no completamente controlados, sugiriendo una inteligencia detrás de las manifestaciones que permanecía fuera de su capacidad de predicción o control. La investigación alcanzó su punto crítico cuando la doctora Vázquez decidió usarse a sí misma como sujeto de prueba, colocando sensores directamente en su cuerpo mientras se exponía a las áreas de mayor actividad sobrenatural. Teorizó que la conciencia humana podría servir como un componente crucial en los fenómenos, y que el monitoreo biológico directo podría proporcionar perspectivas que la observación externa no podía alcanzar. Imagínate a la doctora Vázquez entrando a la cámara donde el cáliz maldito original había sido guardado, su cuerpo conectado a sensores biomédicos que monitoreaban la actividad cerebral, el ritmo cardíaco, la conductividad de la piel y los niveles hormonales. Al ingresar al recinto, sus instrumentos inmediatamente registraron las ya familiares anomalías ambientales, pero por primera vez, también detectaron cambios correspondientes en sus propios sistemas biológicos. Sus patrones de ondas cerebrales comenzaron a sincronizarse con las fluctuaciones electromagnéticas que ocurrían por toda la mansión, creando un bucle de retroalimentación entre su conciencia y los fenómenos sobrenaturales. Más notable aún, su actividad neural comenzó a mostrar patrones típicamente asociados con el sueño REM y la meditación profunda, aunque permanecía completamente despierta y alerta. Mientras esta sincronización se profundizaba, la doctora Vázquez comenzó a experimentar lo que más tarde describió como transferencia directa de información, conocimiento y memorias que no eran suyas fluyendo hacia su conciencia, como si fueran descargadas de alguna fuente externa. Percibió la historia de la Palacio de los Robles no como información aprendida, sino como experiencia vivida.
presenciando eventos de siglos anteriores como si hubiera estado presente durante su ocurrencia. A través de esta conexión imposible, la doctora Vázquez obtuvo revelaciones sobre la naturaleza de los fenómenos que habían acechado la mansión durante siglos. Comprendió que la actividad sobrenatural no era aleatoria o malévola, sino que representaba una forma de preservación de la conciencia que ocurría cuando estados emocionales intensos se imprimían en la estructura cuántica de la materia misma. La mansión se había convertido en un repositorio de experiencia humana, almacenando los pensamientos y sentimientos de todos aquellos que habían vivido y muerto entre sus muros. La investigación concluyó abruptamente cuando el equipo de la doctora Vázquez registró perturbaciones cuánticas tan severas que comenzaron a afectar la estructura molecular de sus equipos de grabación. Los discos duros de las computadoras desarrollaron patrones de datos imposibles que parecían contener más información de la que su capacidad de almacenamiento debería haber permitido, mientras que las películas fotográficas mostraron imágenes que nunca habían sido expuestas a la luz, pero que representaban escenas del pasado de la mansión con perfecta claridad. La doctora Vázquez concluyó su investigación con documentación que desafiaba las suposiciones fundamentales de la ciencia moderna, pero se encontró incapaz de publicar sus hallazgos a través de canales académicos convencionales. La evidencia era demasiado radical, demasiado imposible para sistemas de revisión por pares diseñados para evaluar investigación dentro de paradigmas científicos establecidos. En su lugar, depositó silenciosamente su documentación completa en un archivo sellado, con instrucciones de que no fuera abierto hasta que la comprensión científica hubiera avanzado lo suficiente para evaluar fenómenos que existían en la intersección de la conciencia y la mecánica cuántica. Su informe final, clasificado en los niveles más altos de seguridad académica, concluyó con una declaración simple que habría parecido ciencia ficción para investigadores anteriores. La frontera entre mente y materia es mucho más permeable de lo que habíamos entendido previamente. Hoy en día, la reliquia descansa en silencio, pero su leyenda continúa susurrando. En los pasillos silenciosos del Museo Histórico Blackwood, ubicado dentro de lo que una vez fue el ala este de la mansión original, los visitantes ahora pueden observar los fragmentos reconstruidos del cáliz maldito detrás de vidrio reforzado. La vitrina de exposición, rodeada por una atmósfera con temperatura controlada y protegida por los sistemas de seguridad más avanzados disponibles, representa el último intento de la humanidad de contener fuerzas que pueden existir más allá del alcance de la tecnología. Lodra Sarachen, la actual curadora jefe del museo y una investigadora respetada en fenómenos anómalos, ha pasado la mayor parte de una década estudiando los fragmentos del cáliz y sus efectos continuos tanto en el edificio como en sus visitantes. Su enfoque combina una metodología científica rigurosa con un respeto cauteloso por los relatos históricos que abarcan más de 4 siglos de actividad sobrenatural documentada. Imagina a la doctora Chen en su laboratorio moderno, rodeada por equipos que habrían parecido magia para los investigadores del siglo XIX, que primero intentaron entender los misterios de la mansión. Sus detectores de campo cuántico, capaces de medir perturbaciones a nivel subatómico, mantienen una vigilancia constante sobre el cáliz reconstruido, mientras que los sistemas de imagen térmica monitorean fluctuaciones de temperatura que continúan ocurriendo en patrones demasiado regulares para ser naturales, pero demasiado complejos para ser artificiales. Lo que la doctora Chen ha descubierto desafía nuestra comprensión de cómo la conciencia y la materia interactúan en niveles fundamentales. Los fragmentos del cáliz continúan emitiendo firmas electromagnéticas medibles que parecen responder a la presencia y estados emocionales de observadores humanos. Durante periodos cuando el museo está vacío, sus instrumentos registran solo lecturas de línea base. Pero cuando los visitantes se acercan a la exposición, particularmente aquellos que están familiarizados con la historia del artefacto, la actividad electromagnética aumenta en proporción directa a su compromiso emocional con la exposición. Más notablemente, la investigación de la doctora Chen ha documentado lo que ella denomina impresión informacional, un fenómeno donde individuos que pasan tiempo extendido observando los fragmentos del cáliz comienzan a reportar conocimiento detallado sobre eventos históricos que ocurrieron en la mansión, a pesar de no tener exposición previa a estos relatos históricos específicos. Estas experiencias reportadas incluyen descripciones precisas de características arquitectónicas que ya no existen, nombres de personas que vivieron en la mansión hace siglos, y detalles sobre la vida diaria que se verifican cuando se cotejan con documentos históricos. El edificio del museo mismo continúa exhibiendo las anomalías temporales que investigadores previos documentaron. Relojes sincronizados colocados por toda la instalación
gradualmente desarrollan discrepancias de tiempo que se correlacionan con la intensidad de la actividad sobrenatural. Durante exposiciones especiales o programas educativos que se enfocan en la historia del cáliz, estas distorsiones temporales se vuelven más pronunciadas, creando variaciones medibles en el flujo del tiempo entre diferentes áreas del edificio. El descubrimiento más significativo de la doctora Chen se relaciona con lo que ella llama resonancia de conciencia, la capacidad aparente de los fragmentos del cáliz para amplificar y preservar estados emocionales humanos. Sus instrumentos han detectado patrones electromagnéticos que parecen codificar información compleja, posiblemente incluyendo fragmentos de memoria de individuos que tuvieron contacto significativo con el artefacto original a lo largo de los siglos. Esta investigación ha llevado al desarrollo de nuevos marcos teóricos que intentan explicar cómo la conciencia podría interactuar con fenómenos a nivel cuántico para crear efectos que parecen sobrenaturales pero que en realidad pueden representar procesos naturales mal comprendidos. El trabajo de la doctora Chen sugiere que la conciencia humana existe como una forma de información cuántica que puede, bajo ciertas condiciones, enredarse con la estructura fundamental de la materia misma. Las implicaciones de esta investigación se extienden mucho más allá del caso específico de la Palacio de los Robles. Si la conciencia puede realmente dejar huellas medibles en objetos físicos, esto podría explicar el fenómeno de artefactos históricos, edificios antiguos y lugares donde ocurrieron eventos emocionalmente significativos. Lo que las generaciones anteriores atribuían a fantasmas o maldiciones podría ser en realidad evidencia de interacciones a nivel cuántico entre mente y materia, que la ciencia apenas está comenzando a comprender. Los visitantes del museo a menudo reportan experiencias que parecen validar las teorías del Dr. Chen. Muchos describen sentirse observados mientras contemplan la exhibición del cáliz, o experimentar cambios emocionales repentinos, que parecen no tener relación con su propio estado de ánimo. Algunos reportan vislumbres breves de figuras vestidas de época reflejadas en el vidrio de la vitrina, aunque las cámaras de seguridad nunca han capturado evidencia visual de tales apariciones. Los niños que visitan el museo parecen ser particularmente sensibles a cualquier conciencia que permanezca asociada con los fragmentos del cáliz. Los programas educativos diseñados para visitantes jóvenes producen consistentemente las lecturas electromagnéticas más significativas, como si el artefacto respondiera más fuertemente a mentes que aún no han aprendido a descartar la posibilidad de lo imposible. El Dr. Chen ha documentado numerosos casos de niños proporcionando descripciones detalladas de la vida en la mansión durante varios periodos históricos, información que no podrían haber obtenido por medios educativos convencionales. Estos relatos a menudo incluyen detalles sensoriales: el olor del humo de leña, el sonido de los cascos de los caballos sobre los adoquines, la sensación de ropa pesada de lana, que sugieren conocimiento experiencial más que intelectual. Las escuelas locales han comenzado a incorporar visitas al museo en sus currículos de historia, no meramente para aprender sobre el pasado, sino para participar en lo que podría ser el primer intento exitoso de la humanidad de crear interacciones controladas entre la conciencia del pasado y del presente. Los estudiantes que completan estos programas a menudo demuestran una retención notable de información histórica y muestran una mayor empatía por las luchas y experiencias de personas de eras anteriores. La comunidad circundante se ha adaptado gradualmente a vivir con el misterio continuo de los fragmentos del cáliz. En lugar de ver la actividad sobrenatural como una amenaza, la mayoría de los residentes han llegado a considerarla parte de su patrimonio cultural. Una conexión única con el pasado que enriquece su comprensión de la historia y la experiencia humana. Los valores inmobiliarios en la zona han aumentado considerablemente durante la última década, ya que las personas buscan vivir cerca de lo que se ha reconocido como uno de los sitios más importantes del mundo para la investigación de la conciencia. La combinación de investigación científica rigurosa con respeto por el misterio histórico ha creado una atmósfera donde la investigación racional y el asombro pueden coexistir productivamente. El legado de la mansión también ha influido en los enfoques contemporáneos de preservación histórica y diseño museístico. En lugar de intentar controlar completamente o eliminar fenómenos anómalos, las instituciones en todo el mundo están comenzando a considerar cómo tales efectos podrían ser incorporados de manera segura en experiencias educativas que ayuden a los visitantes a conectarse más profundamente con las narrativas históricas. El equipo de investigación del Dr. Chen continúa desarrollando nuevas tecnologías específicamente diseñadas para estudiar las interacciones conciencia-materia. Su trabajo ha atraído financiación de universidades e instituciones de investigación de todo el mundo,
ya que las implicaciones de sus hallazgos se extienden a campos que van desde la física cuántica hasta la psicología cognitiva y el desarrollo de inteligencia artificial. Quizás lo más importante es que la investigación continua en la Palacio de los Robles representa un nuevo modelo de cómo la ciencia podría abordar fenómenos que tradicionalmente han sido descartados como sobrenaturales. En lugar de asumir que los eventos inexplicados deben ser completamente naturales o completamente imposibles, el equipo del Dr. Chen trabaja bajo la premisa de que la realidad misma podría ser mucho más extraña y maravillosa de lo que nuestros paradigmas científicos actuales pueden comprender. Mientras nuestro viaje a través de esta historia oscura llega a su fin, nos quedamos con preguntas profundas. Al llegar al final de nuestra exploración, querido oyente, ahora has presenciado exactamente lo que prometí al principio. 3 reliquias malditas cuyas historias documentadas revelaron ese patrón escalofriante de reclamar precisamente 5 vidas cada una antes de que la ciencia moderna pudiera comenzar a entender por qué. Desde el corazón de obsidiana en el Palacio de Aguas Negras hasta los fragmentos del cáliz de plata en la Palacio de los Robles, hemos trazado cómo la belleza y el horror pueden volverse misteriosamente entrelazados a través de los siglos. Juntos hemos descubierto algo notable: que la danza eterna de la humanidad con lo desconocido revela tanto sobre nuestro coraje como sobre lo sobrenatural. Desde hechiceros egipcios antiguos hasta alquimistas medievales, desde eruditos del Renacimiento hasta investigadores modernos, cada generación ha enfrentado estos fenómenos inexplicables con la misma respuesta fundamental: no retirarse, sino mostrar curiosidad. Lo que me impacta más profundamente sobre estas historias no es la oscuridad que revelan, sino la luz que iluminan dentro del espíritu humano. A lo largo de cada era que hemos explorado, cuando se enfrentaron con fenómenos que desafiaban la comprensión, las personas no simplemente se acobardaron con miedo. Cuestionaron, investigaron, buscaron comprender, incluso cuando sus métodos parecían primitivos para los estándares de hoy, incluso cuando sus conclusiones los llevaron por caminos que ahora consideramos equivocados. El impulso subyacente era fundamentalmente hermoso: el deseo de entender nuestro mundo y nuestro lugar dentro de él. Imagina, si quieres, a un joven estudiante en un monasterio medieval, examinando textos antiguos a la luz de las velas. El viento invernal aúlla fuera de su celda de piedra, pero él persiste, impulsado por una curiosidad insaciable sobre los misterios que lo rodean. Sabe que otros han llamado peligrosas, incluso heréticas, a tales búsquedas, pero continúa porque algo profundo dentro de él se niega a aceptar que cualquier conocimiento deba permanecer oculto para siempre. Este mismo espíritu que impulsó a nuestros ancestros a buscar comprensión en la oscuridad continúa impulsándonos hoy, aunque nuestras herramientas y métodos han evolucionado más allá de sus sueños más salvajes. Los practicantes de magia que hemos conocido no eran necesariamente los villanos que la historia a veces los ha retratado. Muchos eran sanadores, buscando aliviar el sufrimiento en una época en que la medicina convencional ofrecía poca esperanza. Otros eran filósofos, intentando comprender las fuerzas fundamentales que gobiernan la existencia. Sí, algunos se adentraron en prácticas que ahora sabemos que son dañinas o sin sentido, pero debemos recordar que trabajaban con el conocimiento disponible para ellos, guiados por marcos de comprensión que tenían sentido dentro de su contexto histórico. Considera a los alquimistas que hemos conocido en nuestro viaje. Aunque su búsqueda de transmutar metales comunes en oro pueda parecernos ingenua ahora, su trabajo sentó las bases para la química moderna. Sus observaciones cuidadosas, su mantenimiento detallado de registros, su disposición a experimentar y fallar e intentar de nuevo. Estas cualidades eventualmente llevaron a descubrimientos revolucionarios que transformaron nuestro mundo. La línea entre magia y ciencia, hemos aprendido, es a menudo más delgada de lo que podríamos esperar. Lo que resulta particularmente fascinante es cómo estas figuras históricas enfrentaron el miedo y la incertidumbre, viviendo en tiempos en que la peste podía atacar sin previo aviso, cuando los desastres naturales eran vistos como castigo divino, cuando la estructura misma de la sociedad podía desmoronarse de la noche a la mañana. Aún encontraron formas de esperar, de aprender, de crecer. Su resistencia frente al terror genuino nos ofrece un modelo para enfrentar nuestras propias incertidumbres. Los rituales y prácticas que hemos explorado, incluso los más oscuros, revelan algo esencial sobre la naturaleza humana, nuestra necesidad de control en un mundo incontrolable. Cuando se enfrentaron a fuerzas más allá de su comprensión, las personas crearon sistemas de significado, desarrollaron prácticas que les dieron una sensación de agencia, encontraron formas de creer que podían influir en su destino. Aunque no aprobemos todos sus métodos, ciertamente podemos entender el impulso.
Mientras te instalas cómodamente en tu cama esta noche, quizás reflexiones sobre cuánto ha cambiado desde aquellos tiempos antiguos. Los miedos que mantenían despiertos a nuestros ancestros por la noche. Peste, hambruna, invasión, venganza sobrenatural, han sido en gran parte conquistados por el ingenio y la cooperación humana. Hemos iluminado muchos de los rincones oscuros que una vez aterrorizaron a civilizaciones enteras. Hemos desarrollado medicinas que parecerían milagrosas para los sanadores medievales, tecnologías que aparecerían mágicas para los eruditos del Renacimiento. Sin embargo, en algunos aspectos no hemos cambiado en absoluto. Aún buscamos comprender los misterios que nos rodean. Aún luchamos con preguntas de significado y propósito. Aún nos sentimos atraídos hacia historias de lo sobrenatural, lo inexplicado, lo mágico. Quizás esto es porque estos relatos hablan a algo fundamental dentro de nosotros, nuestro reconocimiento de que la realidad es mucho más extraña y maravillosa de lo que usualmente nos permitimos creer. Ahora has visto cómo se revela el patrón. Objetos hermosos empapados en tragedia, reclamando exactamente 5 vidas a través de diferentes eras, pero finalmente enseñándonos que la mayor magia que nuestros ancestros poseían no se encontraba en sus hechizos, o pociones, o rituales elaborados. Se encontraba en su capacidad de asombro, su disposición a creer que el mundo guardaba secretos dignos de descubrir, su fe en que la comprensión era posible incluso en los tiempos más oscuros. Esta misma magia vive dentro de cada uno de nosotros hoy. Cada vez que elegimos la curiosidad sobre el miedo, cada vez que buscamos aprender en lugar de simplemente juzgar, cada vez que nos acercamos a lo desconocido con mentes abiertas y corazones generosos, honramos las mejores tradiciones de aquellos que vinieron antes que nosotros. Esta noche, mientras te deslizas hacia el sueño, llevas dentro de ti la sabiduría acumulada de incontables generaciones, el coraje de antiguos exploradores, la persistencia de eruditos medievales, el ingenio de innovadores del Renacimiento, los descubrimientos de investigadores modernos. Todo esto vive en ti. Eres parte de una cadena ininterrumpida de curiosidad humana que se extiende hacia atrás, hasta nuestros primeros ancestros, y hacia adelante a futuros que apenas podemos imaginar. Las historias que hemos compartido esta noche nos recuerdan que cada era tiene sus misterios, sus desafíos, sus oportunidades para el crecimiento y el descubrimiento. Nuestros ancestros enfrentaron sus incógnitas con las herramientas que tenían disponibles. Crearon significado en medio del caos. Encontraron esperanza en los tiempos más oscuros y transmitieron su conocimiento para que pudiéramos construir sobre sus fundamentos. Mientras cierras los ojos y dejas que el sueño te abrace, recuerda que tú también eres parte de esta gran historia. Los misterios que te fascinan, las preguntas que te impulsan, las esperanzas y sueños que llevas, estos te conectan con cada buscador de la verdad que haya vivido. A tu manera, a través de tus propias elecciones y acciones, continúas la antigua tradición humana de empujar contra la ignorancia, de elegir la luz sobre la oscuridad, de creer que la comprensión siempre vale la pena perseguir. Quizás esta noche, mientras te instalas en la comodidad de tu propio espacio seguro, te encuentres notando los objetos a tu alrededor con nueva apreciación. Esa joyería antigua, esos objetos heredados de la familia, las piezas vintage que llevan historias de propietarios anteriores, cada una podría guardar misterios que apenas estamos comenzando a comprender. Si esta exploración de reliquias malditas y sus patrones documentados ha despertado tu curiosidad sobre los misterios inexplicables de la historia, debes saber que formas parte de la misma tradición milenaria de asombro que ha impulsado el descubrimiento humano a lo largo de los siglos. Cada pregunta que haces, cada misterio que captura tu imaginación, te conecta con esta cadena infinita de buscadores. Dulces sueños, querido oyente. Que tu descanso sea apacible y tus sueños estén llenos de maravilloso asombro. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las sombras más intrigantes de la historia. Hasta que nos volvamos a encontrar en otro rincón acogedor de la historia, buenas noches y que duermas bien.